Ok. Entonces nosotros ya vimos test de hipótesis, aprendimos a plantear hipótesis y vimos el problema cuando teníamos una muestra. Nos hacíamos una pregunta sobre un parámetro de una población normal y lo poníamos a prueba con los datos de la muestra. Ahora nos hacemos preguntas sobre dos parámetros. Entonces vamos a hacerlo sobre un ejemplo que siempre se entiende mejor. El ejemplo es el que ustedes tienen en la diapositiva del campus, que dice: un investigador está interesado en comparar el efecto de dos hormonas A y B, hormonas de crecimiento, sobre la longitud total alcanzada por una leguminosa. Para eso se toma una muestra de 20 plantas y se asignó al azar. A 10 aleatoriamente le voy a dar la hormona A y a otras 10 aleatoriamente la hormona B. Y se quiere determinar si hay diferencias significativas entre los crecimientos producidos por ambas hormonas. Y el nivel, como siempre, es del 5%. Entonces, ¿ustedes qué esperan? Una vez que dejen a las plantas crecer, las que crecieron las dos tierras con hormonas distintas, ustedes esperan que si las hormonas se comportan muy parecidos, si no hay diferencias entre ellas, que sus plantas crezcan en promedio muy parecido, las que recibieron cada una de las dos hormonas. Si una hormona es mejor que la otra, es muy probable que esa muestra que recibe esa hormona tenga un promedio de crecimiento mucho mayor que el de la otra, ¿no? En general, crezcan más que en la otra. Algunas crecerán más, otras un poco menos. Pero uno después hace la estimación del parámetro. Entonces, vamos a pensar dos cosas. Cuando uno tiene dos muestras y dos posibilidades. Una posibilidad es, como acá, que se tomaron 20 plantas distintas, 10 plantas crecieron con A, 10 plantas crecieron con B. Entonces acá las medidas son independientes, porque las plantas de A y las plantas de B son distintas, entonces no hay ninguna dependencia entre ellas. La base de datos, donde ustedes miden el aumento de longitud, va a estar como acá. Esperen que voy a poner el puntero. La tabla de datos, la base de datos va a estar como acá. Acá tienen, estos son todos los datos que tienen, los mismos que tienen en la diapositiva. Acá tienen 10 con la hormona A, 10 con la hormona B, y acá los aumentos de longitud. Acuérdense que cuando las medidas son independientes, son distintas, necesitan dos columnas. Una columna o campo es la variable categórica. Acá indica la hormona A o B. Y la otra es la variable numérica, que es la variable de respuesta. Es lo que ustedes están midiendo, aumento de la longitud. Entonces, estas medidas son independientes. Base de datos de la izquierda, dos campos. Uno identifica la hormona, el otro la variable de respuesta. Pero, ¿qué pasa si ustedes, otra posibilidad es, de cada planta toman dos brotes, suponiendo que la planta dé brotes y que esos crezcan. De una planta toman dos brotecitos. A uno lo siembran en una tierra, en una parcela con hormona A, y al otro lo siembran en una parcela con la hormona B. De otra planta hacen lo mismo, A y B. De otra planta hacen lo mismo, A y B, etc. Tienen las mismas 20 determinaciones, pero ahora cada una de estas viene de dos brotes de la misma planta. Por eso las pusimos una al lado de la otra, porque acuérdense que el caso era, en general, mediciones hechas en el mismo individuo. O sea, el caso 1 es la planta 1, de la cual saqué dos brotes. Uno creció en A, otro creció en B. Entonces ustedes se dan cuenta que en el mismo renglón, esas dos medidas de esos dos crecimientos de brotes que vienen de la misma planta van a ser más parecidos entre sí o menos independientes entre sí de lo que serán respecto a cualquiera de los otros que a su vez vienen de otras plantas. Fíjense, acá tienen una planta donde creció 10 y 15. Esta es una planta bastante respondedora. Acá otra más respondedora, 16 y 15. Acá tiene una planta que respondió poco, sus dos brotes crecieron poco con las dos. Sin embargo, parecería ser que con la hormona B están teniendo crecimientos mayores que con la hormona A. ¿Se entiende eso? ¿Por qué me va a servir un poco más esta disposición? Porque fíjense que cada planta, cada brote de cada planta actúa como su propio control. Entonces, ustedes están acá disminuyendo una causa de variabilidad, que acá tienen una gran variabilidad, no solo por la hormona, sino porque estas son de plantas diferentes. Pero acá van a tener una disminución de una causa de variabilidad porque cada planta va a hacer su propio control. Entonces, cada planta, al observar en los dos, actúa como su propio control. Ahora vamos a ver bien cómo lo tratamos. Entonces, más o menos lo que dice acá.
Los brotes que provienen de la misma planta serán más parecidos entre ellos que lo van a hacer respecto a brotes de otras plantas. Y en la base de datos tiene una disposición completamente diferente. Acá sí va hormona A y B, y cada fila es un individuo, un par de individuos que son no independientes, ¿ok? Y esto se dice que son medidas apareadas. La base de datos es como va a la derecha. La vamos a resolver de las dos maneras. Esperen que alguien quiere entrar. Eso se dice muestras apareadas. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con el primero. Acuérdense que siempre como una cuestión didáctica vamos a empezar suponiendo que las varianzas son conocidas. Por una cuestión didáctica que es más fácil y después vamos a hacer las asunciones que haya que hacer. Entonces, ¿qué estamos midiendo? Como yo quiero comparar dos hormonas, y de cada una voy a tener una muestra, tengo que definir dos variables aleatorias distintas. X1 es el aumento en la longitud de plantas tratadas con la hormona A. De paso, no se les ocurra poner acá de 15 plantas, de 10 plantas, etc. En la definición de la variable es una definición general, que es totalmente independiente del tamaño de muestra que tomen. Es el aumento de la longitud de plantas, población de plantas tratadas con la hormona A. X2 es aumento de la longitud de plantas tratadas con la hormona B. ¿Ok? X1 vamos a los supuestos. Fíjense que siempre vamos a hacer la misma cantidad de pasos. Variables aleatorias, distribución, suposiciones. X1 suponemos que tiene distribución normal, con sus propios parámetros. Poner mu sub 1 y sigma 1 no es caprichoso. No pongan muy sigma. Pues si ponen muy sigma no le están identificando. Acá mu 1 es porque es la media de la variable 1. Y sigma 1 es porque es la desviación estándar de la variable que llamamos 1. Para X2 lo mismo. Normal, mu 2, sigma 2. O sea, normal con sus propios parámetros. ¿Qué supuestos hacemos? Que son independientes, X1 y X2, porque estaban eran distintas plantas. Y por ahora vamos a suponer que sigma 1 y sigma 2 son conocidas. Entonces, vamos a expresar las hipótesis. Segundo paso de todo test, hipótesis. La hipótesis nula va a ser que esta mu 1 es igual a mu 2. ¿Qué sería mu 1? ¿Cómo podrían ustedes calcular mu sub 1? ¿Qué tendrían que hacer? Sembrar toda la población de plantas en una tierra a las cuales a todos hubieran recibido hormona A. Si toda esa población de plantas se hubiera medido el aumento de longitud, esa media sería mu sub 1, porque si era de toda la población. Lo mismo mu 2. Si uno pudiera hacer esa medición en toda la población, podría calcular mu 2. Como la hipótesis nula siempre va a un igual, la hipótesis nula será mu 1 igual a mu 2. Contra alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Nosotros espiamos que B era mayor que A, pero no tenemos a priori, salvo que ustedes sepan que la hormona B le pusieron algún compuesto por el cual se pueda suponer que da crecimientos mayores que A, harían un test de una sola cola. Si nosotros no espiamos los datos y no sabemos, simplemente queremos ver si difieren. Entonces nuestra alternativa será mu 1 distinto de mu 2. El tramposo, decidir la hipótesis después de mirar los datos. Uno tiene que decidir la hipótesis antes de medir los datos. Ahora, nosotros tenemos mu 1 igual a mu 2, mu 1 distinto de mu 2. Eso es equivalente a decir que si son iguales, la diferencia mu 1 menos mu 2 es 0. Y si son distintas, la diferencia mu 1 menos mu 2 es distinto de 0. ¿Por qué pasamos una media al primer miembro y le igualamos un número? Porque ahora nos vamos a hacer la primera pregunta que nos hacemos en cada test de hipótesis. ¿Cuál es? Si yo voy a hacer un supuesto sobre un parámetro, ¿qué era lo primero que nos preguntábamos? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál era nuestra primera pregunta? Si yo quiero probar algo sobre el parámetro mu 1 menos mu 2, ¿qué me pregunto? Bueno, respondo yo. ¿Con qué? Si se acepta. No, si se acepta, sí, todo eso son las mismas consideraciones siempre sobre las hipótesis. Pero si yo quiero poner a prueba un parámetro, Sandra. ¿Cuáles son el estadístico estimado? Exactamente, exacto. ¿Con qué estimo a ese parámetro? Entonces, ¿con qué estimo a mu 1 menos mu 2? Si quiero establecer una diferencia entre medias poblacionales, ¿con quién las estimo? Con la diferencia, exacto, entre medias muestrales. Entonces, el estimador de mu 1 menos mu 2 será x barra 1 menos x barra 2. Bueno, ya les metí la segunda pregunta. La segunda era,
qué distribución tiene el estimador del parámetro. Porque el test de hipótesis va a involucrar una probabilidad, la probabilidad de error de tipo 1, para después compararla contra el nivel de significación que elija. Entonces, como involucra una probabilidad, necesito saber qué distribución tiene esa variable. Si ustedes se acuerdan que sabiendo la distribución de X, pueden saber qué distribución tiene la media. O sea, ¿qué distribución tendrá X barra 1? ¿Será también una normal? ¿Ven el punterito? X barra 1 será también una normal con la misma media y la desviación estándar, ¿cómo era la de X barra? Sigma 1. Dividido la raíz de n. Exacto, Santiago. Dividido la raíz de n1, porque no tengo por qué tomar el mismo tamaño de muestra en las dos. Acá sí, pero no necesariamente. Y X barra 2 lo mismo, será una normal mu2, sigma 2 sobre la raíz de n2. Entonces, sabiendo eso, yo sé que la diferencia de normales va a ser también una normal. ¿Sí? Diferencia de normales es normal. Ahora tengo que calcular la esperanza y la desviación estándar de esa diferencia de medias. Entonces vamos a calcularla. Siempre volvemos a la misma diapositiva de las propiedades de esperanza y varianza. Entonces, ¿cuál es la esperanza de X barra 1 menos X barra 2? Por las propiedades es esperanza de X barra 1 más menos 1 por la esperanza de X barra 2, o sea, mu1 menos mu2. Y ahora me pregunto, ¿cuál es la varianza? Porque la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Si yo quiero calcular la varianza de X barra 1 menos X barra 2, como son independientes, eso va a ser la varianza de X barra 1 más menos 1 al cuadrado por la varianza de X barra 2. ¿Están de acuerdo con esto hasta acá? Porque en cada caso tengo la varianza de una constante por la variable. 1 sale al cuadrado y menos 1 sale al cuadrado. Entonces me queda la varianza de X barra 1 siempre es la varianza de la variable sobre su tamaño de muestra, o sea, sigma 1 cuadrado sobre n1. La varianza de X barra 2, sigma 2 cuadrado sobre n2. Quiere decir que ahora yo ya puedo completar los parámetros de la normal cuya distribución es la distribución de X barra 1 menos X barra 2. Su esperanza es mu1 menos mu2. Su desviación estándar es la raíz cuadrada de esta varianza. O sea, ya sé qué distribución tiene el estadístico de prueba, aquel estadístico con el que voy a estimar a mu1 menos mu2. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Después que definí las hipótesis, ahora tengo que determinar quién es el estadístico de prueba, lo que llamamos estadístico de prueba en el test de hipótesis. ¿Y qué era el estadístico de prueba? Era el estimador del parámetro, o sea, la media estandarizada. Antes estandarizábamos X barra porque era un estimador de una mu, pero ahora tengo que estandarizar esto porque es el estimador de una diferencia de medias. Entonces, ¿qué voy a hacer con este X barra 1 menos X barra 2? Le voy a restar esto, que es la esperanza, y lo voy a dividir por esto, que es la desviación estándar. Entonces, acá tengo esto. X barra 1 menos X barra 2, le resto su esperanza y la divido por su desviación estándar. Pero, si ustedes se acuerdan, hay algo más. Nosotros teníamos que establecer la distribución del estadístico de prueba bajo la hipótesis nula, al amparo de la hipótesis nula, si vale la hipótesis nula, porque eso me iba a permitir calcular la probabilidad de error de tipo 1. Entonces, como en la hipótesis nula yo pongo que mu1 menos mu2 es 0, esto es el valor que le voy a dar al parámetro mu1 menos mu2 bajo la hipótesis nula. Entonces acá me queda un menos 0. Salvo que ustedes quisieran probar que la diferencia de crecimiento entre la hormona A y la hormona B son 5 centímetros. Entonces, si acá ustedes hubieran querido probar que mu1 menos mu2 es 5, acá le tenía que restar un 5, por ejemplo. Todo depende del problema. ¿Está bien? En general, esto va a ser un 0, en general. Entonces nos queda este valor del estadístico, esta expresión del estadístico de prueba, que será normal 0,1 porque la estandaricé, bajo H0 porque la estandaricé con el parámetro de la hipótesis nula. ¿Qué sigue después? Fíjense que tenemos todos los pasos. Variable, distribución, supuestos, hipótesis, estadístico de prueba. Ahora, ¿qué sigue? Plantear la zona de rechazo. Esperen que corro esto.
La zona de rechazo es un área en dos colas, porque acá tengo un distinto, debajo de una campana de Gauss, porque el estadístico es normal 0,1. Entonces es una campana de Gauss con esperanza en 0. Sí. Y te marqué un área en dos colas, porque acá hay un distinto, entonces van a ser dos colas. Voy a rechazar si el valor absoluto de este estadístico Z llega a ser mayor o igual que el valor de la normal 0,1 que deja en la suma de las dos colas un área alfa, o sea, alfa sobre 2 en cada cola. Por eso, este puntito, que está un poquito a la izquierda del 2, se llama Z alfa sobre 2. Y si se acuerdan, ustedes ya se deberían acordar, pues ya lo usaron en más de un problema. ¿Se acordaban cuánto vale este punto que en una normal 0,1 deja un área del 5% en la suma de las dos colas? Ven que acá dice probabilidad. 1,96. Muy bien, Joaquín. ¿Ven que acá dice probabilidad del evento 0,05? Es el área rosa de la suma de las dos colas, es un 5%. Y el valor, como dijo Joaquín, es 1,960. Entonces, acá tienen 1,960 y acá al menos 1,960. Entonces, van a rechazar si cuando estandaricen la diferencia de medias, da un valor mayor que 1,960, porque quiere decir que quedó en las colas, entró en la cola, y entonces van a tener una poca probabilidad de error de error al decidir que la diferencia de medias es distinta de 0. ¿Está bien? Bueno, ese sería Una pregunta. Sí, dale. Cuando estandarizo, ahí Sí. donde vos pusiste la flecha roja, ahí iría un 0, digamos. Perdóname. ¿Cómo? En la diferencia cuando vos pones el estadístico de... Acá le donde resto está sería un 0, ahí. Claro, acá le resto un 0 porque quiero ver si son iguales, o sea, si su diferencia vale 0. Por eso acá me quedó sin nada, porque le resté un 0. ¿Está bien? Perfecto. Si acá sí, fuera un número diferente en la hipótesis, se lo estarías restando acá la diferencia de medias. Ahora creo... Eso quería saber. Si se podía... Claro. Decime, sí. Sí, ya entendí. O sea, cualquier número que esté ahí se resta, digamos. Exacto. Si vos acá hubieras querido probar que eran 5 centímetros la diferencia, acá a la diferencia le estarías restando un 5. O sea, se resta siempre el valor del parámetro bajo la hipótesis nula. ¿Está? Bueno, ahora vamos a... una pregunta. Sí, decime. ¿Por qué pone que sigma 1 y sigma 2 son conocidas si no las da la... No, está la bien, está bien. conocida? Es un supuesto, dijimos que es un supuesto exclusivamente por razones didácticas, porque siempre es está más bien. fácil empezar con la distribución de Gauss, porque vos estandarizás a una normal 0,1, y después sí vamos a hacer el supuesto de que las varianzas no son conocidas, que es el caso más real. Es el que las varianzas no sean conocidas. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué pasa cuando las varianzas no son conocidas. Ya lo vimos en una muestra. ¿Qué hacíamos? La teníamos que estimar. Entonces, el caso más real es que no se conozcan las varianzas. Entonces después vamos a ver qué cosas vamos a hacer cuando no se conocen las varianzas. Las vamos a tener que estimar. Una de las cosas que vamos a hacer, ustedes ya, ¿cómo se va a llamar el test cuando no se conocen las varianzas? En vez de test de Gauss. Muy bien, test de Student. Exacto. Pero Student pide una condición. Lo que pide Student es que las varianzas, si bien sean desconocidas, deberían ser iguales. Entonces, como Student va a pedir que las varianzas sean iguales, vamos a hacerlo como uno diría cronológicamente. Tenemos que hacer una comparación de las varianzas de las dos poblaciones con distribución normal. Por eso les voy a dar primero el test para comparar las varianzas. ¿Ok? Entonces uno debería hacer el test para comparar varianzas esperando no rechazar la hipótesis nula porque Student me va a pedir después que las varianzas sean homogéneas. Entonces, vamos a definir de nuevo, porque vamos a hacer el test con este mismo problema, un test para comparar las varianzas. Las variables son las mismas, aumento en la longitud de plantas tratadas con la hormona A, X2 lo mismo con la hormona B, X1 normal mu1 sigma 1, X2 normal mu2 sigma 2, y X1 y X2 independientes. Ahora no le ponemos que las varianzas son conocidas, pues justamente lo quiero poner a prueba. Entonces, lo único que le pido, normalidad e independencia.
Entonces, vamos a plantear un test cuya hipótesis sea sigma 1 cuadrado igual a sigma 2 cuadrado, esta, sigma 1 cuadrado igual a sigma 2 cuadrado, contra esta sigma 1 cuadrado distinta de sigma 2 cuadrado. ¿Bien? Solamente queremos ver si difieren o no. Entonces, de nuevo decimos, bueno, me tengo que preguntar con qué estimo a estos parámetros. Evidentemente que sigma 1 cuadrado sombrero va a ser la varianza de la muestra 1, la varianza muestral. Y el estimador de la varianza poblacional de la población 2 va a ser S2 cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya sabemos con qué estadístico voy a estimar a estos dos parámetros. Entonces ahora viene otra cuestión. Necesito una distribución. ¿Ok? Necesito una distribución donde convivan los parámetros sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado con sus estimadores. Pero todavía no conocemos qué distribución. Nosotros conocíamos la distribución que tenía la diferencia de medias, pero no sabemos de una distribución de donde estén dos varianzas. Entonces, un dato es que no vamos a tener una distribución que sea la resta, sino una distribución donde haya un cociente. Esa es la distribución F de Fisher. Fisher lo conoce, pues ya se los presenté. Ahora lo vamos a ver, y lo vamos a ver mucho más en el capítulo que viene de análisis de varianza. Por ahora vamos a ver la distribución F de Fisher para comparar dos varianzas. Entonces, fíjense, se define así. La F de Fisher tiene una definición que es un cociente. En el numerador tiene una G cuadrado con n1 grados de libertad. La G cuadrado ya la vimos. La G cuadrado con n grados de libertad era la suma de z sub i al cuadrado, sumadas n normales 0,1 independientes elevadas al cuadrado. Entonces, en el numerador vamos a tener una G cuadrado con n1 grados de libertad, dividido sus grados de libertad. En el denominador vamos a tener otra G cuadrado con n2 grados de libertad, distintos, dividido, distintos o no, no importa, distintos, no necesariamente iguales, una G cuadrado con n2 grados de libertad dividido sus grados de libertad. Estas dos tienen que ser independientes, estas dos G cuadrados. Y eso se dice que sigue una distribución F de Fisher con n1 grados de libertad en el numerador y n2 grados de libertad en el denominador. ¿Está bien? Entonces, fíjense, tenemos un cociente de G cuadrados. ¿Se acuerdan la distribución, la función de densidad de la G cuadrado? Que empezaba en el 0, tenía una subida y una bajada que era prácticamente la mitad de una curva de Gauss. Bueno, esta va a ser muy parecida porque es un cociente entre G cuadrados. Es una distribución que es siempre positiva, porque se define como positivo numerador y denominador, tiene una subida y tiene una bajada que si la miran, la bajada parece como un pedazo de una campana de Gauss. Pero empieza en el 0. Esta es la función densidad de una Fisher. Fíjense que les puse 9 y 9 grados de libertad porque la vamos a aplicar en nuestras dos muestras de tamaño 10. O sea que 10 menos 1, 9, por eso vamos a tener 9 en el numerador, 9 en el denominador. Porque todavía no acá pusimos genéricamente n, pero como son G cuadrados, y ustedes ya deben estar recordando que n-1 por ese cuadrado sobre sigma cuadrado es una G cuadrado con n-1 grados de libertad, entonces todo apunta a que esta tenga n-1, n-1. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan, no? Que n-1 por ese cuadrado sobre sigma cuadrado era una G cuadrado con n-1 grados de libertad. Bien. La Fisher, en general, tiene tabulada la cola derecha, el área alfa en la derecha, y esa área, es que llamaremos alfa, es la probabilidad de que una Fisher con estos grados de libertad, N1, N2, tome un valor mayor que este puntito que se llama F alfa N1, N2. Acuérdense que los valores de las abscisas en las tablas que vamos a usar, en general la nomenclatura va a ser el nombre de la distribución, el parámetro y el área que deja en la cola derecha. Acá tenemos el nombre Fisher, los parámetros, porque acá son dos, N1, N2, y el área de la cola derecha, que es la que llamamos alfa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros pasemos al primer miembro a sigma 2 cuadrado, en vez de pasarla restando, como cuando pasábamos la media, la vamos a pasar dividiendo, porque todo apunta a una distribución donde tengo el cociente de varianzas. ¿Sí? Entonces, sigma 1 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado, 1 ahora. Porque si son iguales, su cociente es 1. Si son distintos, su cociente es distinto de 1.
¿Me siguen? ¿Hasta acá más o menos? Ahora vamos a ver cómo llegamos al estadístico. Bueno, esto lo tiene en la diapositiva 71 y 72. Miren nuestro estadístico de prueba. No se asusten de que es largo, pero miren. Dijimos que la Fisher en el numerador iba a tener una G cuadrado con sus grados de libertad. A nosotros nos sirve esta G cuadrado del numerador tenga que ver entre la varianza poblacional y la varianza muestral de la muestra 1. ¿Se entiende? Yo quiero un cociente de varianzas, pero quiero una distribución donde convivan sigma cuadrado y S cuadrado. ¿Por qué? Si estoy planteando una hipótesis sobre las varianzas poblacionales, las voy a poner a prueba con las varianzas muestrales. Entonces, fíjense que si la hipótesis nula es válida, si las dos varianzas poblacionales son iguales, yo espero que las varianzas muestrales sean parecidas. Y si las varianzas poblacionales son muy distintas, espero que las varianzas muestrales también sean muy distintas. Entonces, para yo tomar una decisión sobre ese parámetro de comparación de varianzas, tengo que tener una comparación entre sus estimadores, las varianzas muestrales. Por eso necesito que convivan el parámetro y su estimador. Entonces, esta G cuadrado del numerador a mí me sirve que sea la G cuadrado que voy a armar con la muestra 1. La varianza muestral de la muestra 1, los grados de libertad de esa varianza muestral y el parámetro sigma 1 cuadrado. ¿Ok? Esta es mi G cuadrado del numerador. Como tiene que ser una Fisher y tengo que tenerla dividida por sus grados de libertad, la voy a dividir por estos grados de libertad n1 menos 1. Y la G cuadrado del denominador va a tener que ver con la varianza 2. O sea, va a ser la distribución que voy a armar entre la varianza poblacional de la población 2 y la varianza muestral de la muestra que recibió la hormona B, porque es la que llamamos 2. Entonces voy a tener S2 cuadrado por N2 menos 1 sobre sigma 2 cuadrado. Entonces acá se van a ir varias cosas en esta cosa que parece tan larga. Antes de seguir, ¿todos están de acuerdo que esta es una Fisher N1 menos 1, N2 menos 1, no? Porque en el numerador tenemos la G cuadrado debido a sus grados de libertad, o sea que los grados de libertad del numerador se los da la G cuadrado del numerador. Y los grados de libertad del denominador se los da la G cuadrado del denominador. Entonces, acá hay varias cosas que se pueden simplificar. Por lo pronto, los grados de libertad. Este N1 menos 1 con este N1 menos 1. Este N2 menos 1 con este N2 menos 1. ¿Y ahora qué más puedo simplificar? Pregunta. El estadístico de prueba tiene que tener una distribución conocida bajo la hipótesis nula. Entonces, bajo la hipótesis nula hay algo más que puedo simplificar. ¿Qué es? El sigma. Muy bien, Sandra. Muy bien. Las varianzas poblacionales. Porque en la hipótesis nula, el cociente de varianzas poblacionales vale 1. Entonces, bajo la hipótesis nula, esto y esto es igual. Quiere decir que las puedo simplificar. Por eso, lo que me quedó de todo esto es simplemente S1 cuadrado sobre S2 cuadrado. Y esto sigue siendo una Fisher con esos grados de libertad, ahora bajo H0. Acá era cualquier Fisher N1 menos 1, N2 menos 1. Pero en el momento que yo simplifique estas dos, va a ser porque puse este estadístico al amparo de la hipótesis nula. Por eso bajo H0 es una S1 cuadrado sobre S2 cuadrado y nada más, pues todo lo que quedó. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantear, según el orden de los estadísticos, de los test de hipótesis, la zona de rechazo. Entonces, fíjense, dibujo la función de Fisher, la función de densidad de la Fisher, pero ahora con dos colas. Ahora el alfa está repartido entre dos colas porque la alternativa dice distinto. Entonces, reparto el alfa entre dos colas. Esta área es alfa sobre 2 y esta área es alfa sobre 2. Entonces vamos a ver cómo se llaman los puntitos. Este puntito es el punto de abscisa de una F de Fisher que tiene 9 y 9 o n-1, n1 menos 1, n2 menos 1 grados de libertad y que deja a su derecha un área alfa sobre 2. Entonces esto es, de este lado van a ser los F que sean mayores que F alfa sobre 2, n1 menos 1, n2 menos 1, por estos grados de libertad. Y acá, como el valor de tabla de la Fisher siempre se llama como el área que deja a la derecha, a la izquierda está el otro alfa sobre 2, a la derecha está 1 menos alfa sobre 2. Entonces este puntito se va a llamar F. 1 menos alfa sobre 2 por el área que deja a la derecha. Y N1 menos 1, N2 menos 1 por estos grados de libertad. ¿Se entendió? Entonces yo, cuando calcule el estadístico, voy a rechazar si cae
mayor que este valor o menor que este valor. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Acá tenemos exactamente lo mismo. Volví a copiarlo acá para tenerlo cerquita. Tenemos exactamente lo mismo. Esperen que voy a checar esto. Bien. Entonces, hay una cuestión. Nosotros, déjenme ver, vamos a poner la tabla de Fisher. Ya la usamos alguna vez la tabla de Fisher, ¿no? ¿O nunca la usamos? Ah, no, si no definimos la tabla de Fisher, listo. Acá. Déjenme, esta es la T, Fisher. En la tabla 8 tienen puntos críticos F alfa, N1, N2 de la distribución F de Fisher con N1 grados de libertad en el numerador y N2 en el denominador. Estos son el numerador, estos son los del denominador. Nosotros acá vamos a tener 9 y 9 porque eran muestras de tamaño 10. Entonces acá tengo 9 y 9. Fíjense que nosotros ahora necesitamos otra dimensión en la tabla. En la estudio no había problema, porque yo tenía alfa grados de libertad, listo. Pero ahora, y en el cuerpo los valores de tabla, ahora tengo grados de libertad del numerador, grados de libertad del denominador, y el alfa, ¿dónde me queda? Antiguamente teníamos 3 tablas distintas. Bueno, ahora pusimos todo en la misma tabla. Entonces en la misma tabla, para 9 y 9, o lo que quieran, tenemos un valor, que acá es 2,44, que deja 0,10 a la derecha. Otro valor, que es 3,18, que deja 0,05 a la derecha. Ven que es más grande, por supuesto, pues deja menos área en la cola. Y otro valor, 5,35, que deja en la derecha 0,01 de área. Entonces los puntos van corriéndose porque dejan en la cola cada vez menos área. Entonces, ¿a qué iba? Los únicos valores de tabla que yo puedo calcular acá son los que dejen 0,10, 0,05 o 0,01 a la derecha, nada más. Pero si yo tengo, supónganse, esperen, voy a poner grande la presentación. Si yo tengo acá, supónganse que yo tengo 5% de nivel de significación, bueno, acá vamos al caso más real. Acá tengo 0,20. ¿0,20 qué quiere decir? Que acá tengo 0,10 y acá tengo otro 0,10. ¿Vamos bien? Entonces yo esto lo puedo buscar en la tabla. Es el que me deja 0,10 a la derecha. Era el... Esperen. A ver si lo puedo ver sin... Acá. El que deja 0,10 a la derecha es el 2,44. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo vieron? El 2,44. Entonces, este punto va a ser el 2,44. Pero este no lo puedo calcular, porque no tengo un área de, si acá tengo 0,10, no tengo una tabla con 0,90 a la derecha. Entonces, si yo quiero calcular este punto, que me deja a su izquierda un área de 0,10, ahora vamos a ver por qué elegí 0,20 con 0,10 en cada cola. Ahora lo vamos a charlar un poco. Si yo acá quiero el valor que deje a la derecha 0,90, porque a la izquierda me queda 0,10, no lo puedo calcular, no tengo tabla de 0,90, pero tengo esta propiedad. Esta propiedad dice que si yo quiero calcular un f 1 menos alfa, en mi caso el 1 menos alfa sobre 2 sería 0,90. N1 menos 1, N2 menos 1 tendría que hacer 1 dividido f alfa sobre 2, el área complementaria, o sea, 1 menos 0,90, 0,10, pero los grados de libertad están al revés. En vez de 1 menos 1, N2 menos 1, N2 menos 1, N1 menos 1. ¿Está bien? Si hacen esta cuenta, se puede calcular. Esto acá es uno para que se den cuenta, que perciban esto, ¿no? Que los grados de libertad de la Fisher del denominador están invertidos con respecto a esto. Ahí se puede demostrar, no me acuerdo si en el PDF está demostrado, pero bueno, porque cuando ustedes invierten una Fisher, los grados de libertad quedan al revés, por eso. Bueno, anyway, la cosa es que esto no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Nos vamos a tratar de hacer un procedimiento que nos evite tener que calcular ese valor. ¿Cómo puedo evitar calcular el valor f 1 menos alfa sobre 2 en 1 menos 1 en 2 menos 1 para hacer un cálculo rápido? ¿Qué se les ocurre? Para que este punto exista, pero yo no necesite saber cuánto vale. ¿Se les ocurre algo? El estadístico que voy a ubicar acá, que voy a tener que ubicar, es el cociente de varianzas, ¿no? ¿Cómo podría ser para asegurarme de que siempre caiga de este lado?
Fíjense que el 1 está acá, ¿eh? El 1 está acá cerca del centro de la distribución. ¿Cómo puedo hacer para caer siempre a la derecha? Fácil. Si voy a hacer un cociente, tengo que tratar de que ese cociente sea mayor que 1. Entonces lo que voy a hacer es poner en el numerador el s cuadrado mayor, en el denominador el s cuadrado menor. No como venga, voy a elegir. Tengo que comparar dos varianzas poblacionales, tengo dos varianzas muestrales. Voy a hacer la cuenta como la más grande sobre la más chica. Eso es todo el secreto. Entonces, esta va a ser una Fisher con los grados de libertad de este s cuadrado en el numerador. Por eso le pusimos n sub m grande menos 1. O sea, el n de la muestra que dio la varianza más grande menos 1, y acá el n de la muestra que dio la varianza más chica menos 1. ¿Está bien? Es fácil, voy a buscar qué tamaño de muestra había acá, le resto 1. Qué tamaño de muestra había acá, le resto 1, y así quedan los grados de libertad. Entonces, con esto uno se asegura de que el estadístico F caiga siempre en la cola derecha, porque va a ser mayor que 1, si yo hago el más grande sobre el más chico. Entonces, yo sé que siempre o va a caer en zona de aceptación o va a caer en la cola derecha, no va a caer en la cola izquierda. Bueno, no voy a hacer el más chico sobre el más grande, sino al revés. Después vamos a hacer por qué elegí acá un 0,20. Prueba F para igualdad de varianzas. Así lo van a obtener con esta base de datos si entran en el Infostat. Esta base de datos creo que la tienen, si no la tienen, copienla, que total es muy fácil. No son muchos puntos. Acá tienen todos los datos, hasta 20. ¿Qué van a hacer? Cuando ustedes entran en estadísticas, estadísticas, van a ir inferencia basada en dos muestras. Cuando ustedes tienen una inferencia, esperen. Qué vida. Bueno, saqué la barra. Ahora tengo que terminar, bueno, no importa. Cuando ustedes van acá, van a ir estadísticas, inferencia basada en dos muestras. Cuando van acá tienen 3 bloquecitos de test. Fíjense que todo esto es un bloque de pruebas, que acá tiene una línea que divide. Todas estas son independientes. Las que tienen acá en el medio, que son 3, son apareadas. T apareada, esta es una que es no paramétrica y otra no paramétrica. Estas son apareadas. Y acá, como final de todo, tienen prueba F para igualdad de varianzas. Entonces, van a entrar ahí en la prueba F para igualdad de varianzas. Esperen, de paso les muestro, ya que estamos acá. Estadísticas, inferencia basada en dos muestras, prueba F para igualdad de varianzas. Bueno, acá lo tengo con otro que es un ejemplo que está resuelto más adelante. Van a poner la variable de respuesta, la variable de clasificación acá y la salida. ¿Está bien? Después lo vamos a hacer. Entonces, déjenme ver. Les voy a mostrar acá. Entonces, les voy a mostrar la salida. Acá. Una vez que ustedes pongan la variable aumento de longitud y después en criterio de clasificación la hormona y vean la salida, les va a dar los N, 10 y 10, 10 para hormona A, 10 para hormona B, las varianzas de la hormona A y la varianza de la hormona B, el estadístico F, ahora vamos a comentarlo, el p-valor y la prueba que hicieron, que es bilateral, porque acá teníamos un distinto, queríamos ver si era distinto. ¿Por qué el estadístico dio 0,7503? ¿Por qué no dio mayor que 1? Porque al Infostat, al programa, no le interesa que sea mayor que 1, porque el Infostat o todos los software tienen ya la función de densidad metida en su información. Entonces no importa cómo viene. Acá nos dio menor que 1 porque entró así. El grupo 1 fue la hormona A porque estaba primero, y el 2 la hormona B. La hormona A tiene una varianza de 6,01 y la hormona B de 8,01. Cuando ustedes hacen el cociente da 0,75, como vino. Bueno, el p-valor es 0,6757. Con este p-valor, ¿qué decisión toman? ¿Se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? De que las varianzas son iguales. ¿Rechazan o no? No. Muy bien, ¿por qué? Perfecto. Porque no. Porque habíamos... Sí, decime. No hay suficiente evidencia para rechazarla. Bueno, no hay evidencia para rechazarla porque justamente el p-valor nos dio grande. Este p-valor es la probabilidad de equivocarse si rechazo la hipótesis nula de que son iguales. Es la probabilidad de equivocarme si yo afirmo que difieren.
como es la probabilidad de equivocarme si afirmo que difieren, me estaría equivocando si rechazo en 67 de cada 100 veces, que es un montón. Si fuera un test común, si yo quisiera rechazar la hipótesis nula, hubiera fijado un nivel de significación en 5%. ¿Por qué acá fijamos el nivel de significación más grande? 0,20, fíjense, yo no puse 0,05 en el evento, puse 0,20 en la suma de las dos colas. Igual no rechazo, porque 0,67 es mayor que 0,20. ¿Por qué fijé 0,20 y no 0,05? ¿Qué hace uno? Porque quería que las varianzas fuesen iguales. Perfecto, Quería Agustina. rechazar. Perfecto, Agustina. Porque el propósito que yo persigo acá es no rechazar la hipótesis nula, porque cuando haga el test de Student me va a pedir que sean homogéneas. Yo quiero que las varianzas sean homogéneas, no a cualquier precio. Por eso yo quiero no rechazar la hipótesis, pero quiero que el error que cometa al no rechazar sea pequeño. El error de tipo 2 tiene que ser chiquito. ¿Qué tengo que hacer para que el error de tipo 2 sea chico? Agrandar el error de tipo 1. Por eso acá agrandamos el error de tipo 1 hasta el 0,20. Porque fíjense, 0,20 es una zona de rechazo grande. Si yo, aún con una zona de rechazo grande, no rechazo la hipótesis, porque el p-valor me dio 0,60 y pico, quiere decir que el estadístico 0,70 y pico cayó por acá. Si lo hubiera hecho al revés, 8 dividido 6 hubiera sido 2 y pico, me hubiera caído por acá. O sea, que me cayó en zona de aceptación. Lo haga como lo haga. Más grandes son más chicos son el más grande. Cayó en zona de aceptación. Entonces, cayó en zona de aceptación, pero ustedes, si bien no saben qué probabilidad de error tienen, saben que si yo caí en zona de aceptación, aún dejando una zona de aceptación angosta porque aumenté la zona de rechazo, le creo más al no rechazar teniendo una zona de rechazo grande. ¿Se entiende? Si yo hubiera hecho una zona de rechazo chiquitita, que empezara acá, y el estadístico me cae por acá, tampoco hubiera rechazado, pero ¿le creerían a un estadístico enorme no rechazar solo porque eligieron una zona de rechazo demasiado chica? El error de tipo 2 ahí sería muy grande. Entonces, uno se asegura de aceptar una hipótesis nula, se asegura de aceptarla, pero asegurándome de que el error, si bien no lo puedo calcular, sea pequeño. Entonces, ¿qué hago? Agrando la zona de rechazo, agrando el nivel de significación. Y entonces, cuando yo no rechace, aunque no sepa qué probabilidad de error tengo, sé que va a ser chica porque elegí una zona de rechazo grande. ¿Está bien? Entonces, por eso uno, ahora vamos a ver cómo lo hacemos en el Infostat, uno elige una zona de rechazo grande. Y ahora vamos a ver después cómo se corrige. Bueno, volvamos al test de cociente a varianzas. El p-valor de 0,6757 nos permite, no nos avala rechazar la hipótesis nula. Cometemos error de tipo 2, la conclusión es, no hay evidencia suficiente para afirmar que las varianzas difieren. No me juego, pero no rechazo. Entonces ahora vamos a ver cómo hubiéramos hecho nosotros a mano. El Infostat lo hizo así. Si nosotros hubiéramos calculado el cociente como lo planteamos, o sea, con nuestro mayor sobre menor, el estadístico había dado 1,3328. O sea, 1 dividido esto es 1,3328. Y el F hubiera caído en la zona, hubiera caído a la derecha. Entonces, fíjense, vamos a calcular qué p-valor tenemos, ¿no? Si el estadístico da 1,33, nuestro p-valor, ¿cuál va a ser? El área que hay desde 1,33 hacia la cola multiplicada por 2, porque tenemos la cola derecha más la cola izquierda, porque la alternativa es un distinto. Entonces, ¿qué hicimos acá? Acá les puse cómo lo calcularían en el Infostat. Ponen 9 y 9 grados de libertad, porque tienen 10 y 10. 10 menos 1, 9, 10 menos 1, 9. 9 y 9. Acá ponemos el valor del estadístico que nos dio, 1,3328. ¿Está bien? Y el área a su derecha es 0, cuando le podemos calcular, el área a la derecha es 0,3378. Pero eso es la cola derecha nada más, hay que multiplicarla por 2. Cuando la multiplicamos por 2, este 0,3378 nos da 0,6756, que es el mismo valor de p-valor del estadístico, del test F para igualdad de varianzas. ¿Se entendió? Ustedes si lo van a calcular a mano,
Buscan el área a la derecha y la multiplican por 2, porque tienen un test de 2 colas. Si ustedes hubieran puesto acá el 0,75, ¿sí? Si ustedes hubieran hecho acá el 0,75, con el Infostat lo pueden calcular. ¿Qué hacen? Ponen 0,75 acá. ¿Y dónde van a tener el 0,3378? Lo van a tener acá de este lado, a la izquierda. Me parece que estoy teniendo problemas de Wi-Fi, ¿no? ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí, la escuchamos. Porque me está como titilando todo. Vamos a hacer acá estadísticas, probabilidades y cuantiles. Si en una F ustedes hubieran puesto 9 grados de libertad y 9 grados de libertad, en vez de poner 1,33, hubieran puesto el 0,75, calcular, fíjense que el 0,33, 70 y pico lo tienen acá en la cola izquierda. ¿Ven que es el mismo que había a la derecha en el 1,33 y pico? Entonces acá tienen la cola izquierda 0,33, 70 y pico, a esta la tendrían que multiplicar por 2. Y cuando multiplican a esa por 2, les da la misma que esta, 0,67 y pico, que es la que dio el Infostat. ¿Se entendió? Me pasé. Multiplico por 2 solo cuando lo hacemos en el Infostat. O sea, si busco en la tabla, lo busco en la de... Ah, no, me estoy confundiendo. No hay de 2 colas, porque no dije nada. Claro, en la tabla de impresa no tenés 2 colas, también tenés la cola derecha. Entonces, lo que vos vas a hacer ahí, difícilmente puedas calcular un p-valor. Lo que tendrías que hacer es ver dónde cae. Si cae más chica, el estadístico cae más chico que el valor para el 10%, vas a decir p-valor mayor que 0,20. Es todo lo que puedes acercarte con la tabla impresa, ¿no? Vos pones 1,33. Vuelvo a fin de la presentación. En la tabla impresa vos tenés, lo hiciste, 1,33 buscaste, ¿no? Hiciste mayor sobre menor, 1,33. Vas acá a la tabla y decís, el 1,33 es más chico que 2,44. Entonces, el área a su derecha va a ser más grande que 0,10. Pero tenés otra área a la izquierda, que si bien no la calculaste, existe, que otro tanto de 0,10. Entonces, tu p-valor va a ser mayor que 0,20, si lo haces con la tabla impresa. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias, profe. Mayor que 0,20 va a ser, por el 0,10 de la derecha más otro tanto a la izquierda. Entonces, avanzo, vamos acá. Ahora sí que ya sabemos cómo comparar varianzas, vamos a ver el test T para diferencia de medias cuando las muestras son independientes. Entonces, de nuevo, la definición de las variables, los supuestos. Y ahora fíjense que vamos a ver otra cosa importante. Lo que vamos a ver acá es lo siguiente. A ver, a ver si puedo sacar esto. Bueno. Entonces acá tengo los mismos supuestos. X1 que son independientes, y ahora sí le pido varianzas desconocidas e iguales, porque va a ser el test de Student. Entonces, fíjense, recuadramos 3 cosas acá. Normalidad, independencia y homogeneidad de varianzas. Se llama homocedasticidad la homogeneidad de las varianzas. En algunos libros van a ver comparaciones homocedásticas, porque son varianzas homogéneas. Estos 3 supuestos, normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas, los vamos a pedir acá en el test de Student para muestras independientes. Lo vamos a hacer también en el capítulo de análisis de la varianza, y también lo vamos a ver, los mismos 3 supuestos, en el capítulo de regresión. Siempre que tengamos independencia. Después vamos a hacer un test de apareadas, donde obviamente que no vamos a pedirle la homocedasticidad. Pero en el de muestras independientes van a ser esas 3. Normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas. Entonces vamos a hacer el mismo de las hormonas, donde teníamos nada. Donde teníamos la base de datos en 2 columnas, ¿no? Variable categórica, variable de respuesta. Los supuestos ya los habíamos puesto, la igualdad de medias contra la diferencia. Ya habíamos visto la distribución del estimador de la diferencia de medias, tenía normal con estos parámetros, pero ahora tenemos que hacer una suposición más, es el de la homogeneidad de varianzas. De esta varianza de la diferencia de medias,
Ahora las varianzas son iguales. Entonces, si las varianzas son iguales, yo ya no necesito los subíndices, porque estas sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado son iguales, son sigma cuadrado. Si sigma cuadrado es igual en los dos términos, lo puedo sacar como factor común. Entonces, ahora el problema es que no la conozco, no conocía ninguna de las anteriores, tampoco voy a conocer la varianza común. Entonces ahora tengo que preguntarme con quién voy a estimarla, porque son desconocidas. Entonces yo ya no puedo poner en el denominador del estadístico esto, porque no la conozco, tengo que poner un estimador. Entonces ahora les pregunto, bueno, ya apareció la respuesta, ¿con quién estimamos a sigma cuadrado? Antes estimábamos a sigma 1 cuadrado con ese 1 cuadrado y a sigma 2 cuadrado con ese 2 cuadrado. Pero ahora vamos a suponer que estas dos son iguales. Entonces, ¿con quién estimamos? Ambas dos, o ambos de estos, son estimadores de lo mismo. Entonces, esperen, acá está. Ahora nuestras dos varianzas estiman a lo mismo, porque estas dos son iguales, sigma 1 cuadrado, perdón, estas dos, no, estos son los estimadores. Estas dos son iguales, quiere decir que las vamos a estimar ambas, o sea, la misma varianza la voy a estimar con ambas varianzas muestrales. Entonces les pregunto, tengo dos estimadores que estiman a lo mismo. ¿Qué hago con esos dos? ¿Cómo estimo a sigma cuadrado? Sigma cuadrado sin subíndice. ¿Con qué le estimo si tengo dos varianzas que vienen de dos muestras distintas? ¿Qué harían? Se suman. Y si la sumás, estás sobreestimando una varianza, ¿no? Son dos estimadores de lo mismo. Usas una, usas la otra, ¿qué usás? ¿Eh? No escuché, Joaquín. ¿Y haces un promedio entre las dos? Muy bien, Candelaria. Un promedio entre las dos. Si las dos estiman lo mismo, las voy a promediar. No voy a usar una en función de la otra y desechar una. Las promedio, porque son promedios de lo mismo. Ahora les pregunto. Acá no hay problema porque tengo dos muestras del mismo tamaño. Pero ¿qué pasa si yo tuviera una muestra de tamaño 20 y una muestra de tamaño 10? ¿Quién es mejor estimador de las dos? La de tamaño 20. Tamaño 20. Bien, porque muestra más grande es más parecida a la población. Es más importante como estimador. Entonces, cuando pasan esas cosas, los promedios se pesan. Uno le da más peso a la muestra, al estimador de la muestra de mayor tamaño. ¿Cómo se le da el peso? Se multiplica por el peso. Entonces, si yo multiplico a una varianza por su tamaño de muestra, es como si esa la varianza la tuviera esa cantidad de veces, ¿no? Si tuviera la varianza de S1 cuadrado, N1 veces, y la varianza de S2 cuadrado, N2 veces. Pero, entonces mi promedio pesado sería N1 por S1 cuadrado, más N2 por S2 cuadrado, dividido la suma total de términos, N1 más N2. Pero ahora viene otra pregunta. Yo voy a usar después eso, para entrar todo ese estadístico que arme, voy a tener que ir a una tabla para calcular un p-valor. Necesito una distribución. Entonces, más que por los pesos, más que por los n, ¿por qué cosa pesarían? Si va a tener que involucrar una distribución conocida para entrar en una tabla. ¿Qué necesitan ustedes? Necesitan un parámetro para la distribución. ¿Y quién era el parámetro de la T? No era el N, ¿era quién? ¿Quién es el parámetro de cada varianza? ¿Es el N? ¿Se acuerdan quién le daba los grados de libertad a la T? El denominador del S cuadrado. En una muestra era N-1. O sea que cada grado de libertad de cada uno de estos S cuadrados son sus grados de libertad, su tamaño de muestra -1. Entonces, el peso no va a ser el de su N, sino que el peso va a ser el de sus grados de libertad. Quiere decir que mi estimador de la varianza poblacional, que lo voy a llamar SP cuadrado, el P por pesado o ponderado o promediado, va a ser la varianza 1 multiplicada por sus grados de libertad. O sea que es como si este S1 cuadrado estuviera N1 menos 1 veces. Más
la varianza 2 multiplicada por su grado de libertad. Es como si estuviera n2 menos 1 veces. Y para que esto sea un promedio, a esto tengo que dividirlo por la suma de estos términos más estos términos. Y si yo sumo n1 menos 1 más n2 menos 1, va a quedar n1 más n2, y como el 1 está restado 2 veces, menos 2. Entonces, este va a ser el mejor estimador de la varianza poblacional común de las dos poblaciones. Entonces, fíjense, ¿cómo queda este estadístico de prueba? Bajo H0, porque ya le puse el 0 acá, ya le resté un 0. Es bajo H0. La diferencia de medias muestrales sobre la raíz cuadrada de, en el lugar de la varianza, va LSP cuadrado. ¿Y qué me quedó acá cuando saqué factor común? 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Entonces tengo en la raíz del denominador SP cuadrado por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. También verán, no sé si en la tabla de fórmulas que tienen al final de la tabla, en la guía de fórmulas, creo que lo deben tener como SP por la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Es lo mismo, porque la raíz es distributiva respecto al producto y esto es un producto. Si está fuera de la raíz va a aparecer como SP. Si está dentro de la raíz va a aparecer como SP cuadrado. Fíjense que la distribución de esto es una T y fíjense quién le dio los grados de libertad a la T. El SP cuadrado del denominador. Porque para calcular el SP cuadrado dividimos por N1 más N2 menos 2. O sea que esta T tiene los grados de libertad que le dio esta varianza, N1 más N2 menos 2. Bajo H0, por eso acá se le restó un 0. ¿De acuerdo? Zona de rechazo. Este va a ser un test de 2 colas. Entonces la zona de rechazo va a ser los posibles valores del estadístico T que en valor absoluto superen este valor de tabla. ¿Por qué se llama así este valor de tabla? El otro va a ser lo mismo, pero negativo, porque la T siempre es simétrica respecto del 0. Acá tengo 5% en la suma de las 2 colas. Este se va a llamar T. Alfa sobre 2, porque acá queda un área alfa sobre 2. Y sus grados de libertad. Entonces, el nombre de la distribución, el parámetro y el área que queda en la cola derecha. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y hasta acá es toda la regla de decisión en un test de Student para diferencia de medias, de muestras independientes, para un test de 2 colas. Vamos a ver algunas cosas. Medidas de resumen. Si ustedes le piden, con esa base de datos, las medidas de resumen y le piden, pasan la variable de medida, hormona. La variable, perdón, no, al revés. La variable de clasificación, la hormona. Y la variable de respuesta, el aumento de la longitud. Acá está pedido el n, la media y la varianza. El n es 10 para ambas dos. Las medias son 11 y 14. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la hormona B parecía crecer un poco más que con la hormona A? Bueno, la media es 14 contra este 11. Y las varianzas ya las vimos, 601 y 801. ¿Por qué las puse? Porque vamos a calcular el SP cuadrado, que va a ser N1 menos 1 por la varianza 1 más N2 menos 1, etc. N1 menos 1 es 10 menos 1, 9. La varianza 1 es 601, más N2 menos 1, 10 menos 1, 9. Varianza 2, 8 y pico. Dividido la suma de estas dos, 9 más 9, 18, que es lo mismo que N1 más N2 menos 2. 10 más 10, 20, menos 2, 18. Pero fíjense una cosa interesante. Los tamaños de muestras son iguales. Quiere decir que si yo saco factor común 9 acá, ¿sí? Me queda 9 por esto sobre 18. Y 9 y 18 se simplifican y me queda dividido 2. ¿Está bien? ¿Qué me quedó entonces? Cuando los n son iguales, el promedio quedó un promedio simple de la suma de las dos varianzas dividido 2. Siempre que los n sean iguales, les va a quedar un promedio simple. Si acá hubieran tenido un n de 20, acá hubieran tenido, a ver, más fácil vamos a hacerlo. Si hubieran tenido un n de 15, acá hubiera sido 14, 14, y acá hubieran tenido un 28, ¿no? Y se hubiera simplificado y hubiera quedado un 2 en el denominador. Decime, ¿me querías preguntar algo? Bueno, siempre que sean los n iguales, van a tener un promedio simple. O sea que si tienen n's iguales, no se gasten en hacer toda esta fórmula. Directamente pongan n's iguales, el promedio es un promedio sencillo. Bien. Listo, ya tenemos el SP cuadrado. Entonces ahora podemos calcular el estadístico de prueba. X barra 1 menos X barra 2, si lo hacen en este orden, va a dar negativo.
sobre el SP cuadrado 701 por 1 sobre N1 más 1 sobre N2, un décimo más un décimo. Ese estadístico da menos 2,1957. Ahora lo que me preguntaban, como Sandra creo que me preguntaste, cómo se calculaba el p-valor cuando teníamos student. Fíjense, les copié el pedacito de tabla donde aparecen los grados de libertad acá, que eran 18. Entonces, voy a entrar en este renglón que dice 18, porque entro por los grados de libertad. Si yo quisiera el p-valor ¿qué va a ser? El área a la izquierda de menos 2,19 más el área a la derecha de 2,19, porque tengo un test de 2 colas, el estadístico me cayó por acá, menos 2,19, y entonces el p-valor va a ser el área a la izquierda de menos 19 más el área a la derecha de 2,19. ¿Se entendió? Ese va a ser el p justo, el p-valor. Entonces yo tengo que ir a la tabla impresa, entro con 18 grados de libertad por este parámetro. Y tengo que encontrar lo más parecido a 2,19. Entonces vengo acá. Si el estadístico fuera 1,3, yo me quedaría acá. Pero el estadístico es más grande que este valor de tabla. Entonces rechazo. ¿Está bien? Si mi valor crítico fuera 33, rechazaría. Entonces sigo avanzando. Avanzando implica ir achicando el alfa hasta encontrar el alfa justo. 1,74, 1,73. Este es más grande que 1,73. Esperen que alguien pregunta algo. Hay un compañero que se desconectó y está pidiendo otra. Esperen. Ok. Gracias. Ahí está. Gracias por avisar. Lo voy a poner ahí chiquito. Seguimos, ¿no? Este es más grande que este, sigo. Este es más grande que este en valor absoluto, ¿eh? Este es más grande que este, sigo. Este es más grande que 2,101, sigo. 2,19 ya no es más grande que 2,44, entonces me quedo acá. Este valor está en el medio de estos dos. Entonces, si el estadístico está en el medio de estos dos, quiere decir que el p-valor va a estar entre estos dos. ¿De acuerdo? Porque a la derecha de 2,101 más a la izquierda de menos 2,101, esta es una tabla de 2 colas. No les puse todo el dibujo, pero es la tabla de 2 colas ya. El área en la suma de las 2 colas es 0,05. A partir del 2,445, el área en las 2 colas es 0,025. Es más grande, el área de la cola es más chica. Como mi estadístico en valor absoluto está entre estos dos, el p-valor, que es el área a partir de este estadístico, va a estar entre estas dos. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué escribo en principio? Escribo que el p-valor es un valor de probabilidad que está entre 0,025 y 0,05. ¿Hasta acá se entiende? El p-valor va a ser más grande que 0,025, más chico que 0,05. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo lo informo? Porque en los papers no se ve 0,025 menor que p menor que 0,05. O se ve p menor que tanto o se ve p mayor que tanto. Entonces, ¿ustedes cómo informarían? Informarían p mayor que 0,025 o p menor que 0,05. Informamos p menor que 0,05. ¿Por qué? Porque yo fijé el nivel de significación en el 5%. Entonces, me alcanza con saber que el p-valor justo, la probabilidad exacta de equivocarme, es más chica que el 5%. O sea que con este dato, yo ya sé que voy a rechazar la hipótesis nula. Porque el verdadero error que voy a cometer, que es el p-valor, es más chico que el techo que me puse de probabilidad del 5%. ¿Está bien? Si ustedes dicen p-valor mayor que 0,025, no pueden decidir nada, porque mayor que 0,025 puede ser 0,026 o puede ser 0,50. Entonces, p-valor mayor que 0,025 no da ninguna información para la decisión. Pero p-valor menor que el 5% sí da información para la decisión. No hay duda que si el p me dio menor que 0,05, rechazo la hipótesis nula, porque el nivel de significación se había fijado en 0,05. Entonces, rechazo la hipótesis nula. Conclusión en términos del problema. El aumento medio de longitud difiere significativamente entre ambas hormonas. ¿Está bien? Entonces, digo, bueno, difiere. ¿Y qué hago? ¿Me decido por la hormona A o por la hormona B? Y evidentemente por la hormona B. Porque si difiere, quiere decir que este 14 es significativamente diferente de este 11,7. Entonces voy a adoptar la hormona que dé mayor crecimiento. ¿Se entiende?
¿Está? Entonces, decisión, y tenemos todos los pasos. Decisión en términos estadísticos, rechazo, decisión en términos del problema. El aumento de longitud media difiere significativamente entre ambas hormonas, se adoptará la hormona B. Bueno. ¿Hasta acá bien? Acá les puse de dónde sale, cómo lo hacen. Entran en prueba T para muestras independientes. Ya habíamos puesto aumento de longitud y en la variable de clasificación las hormonas. Y acá dejamos prueba bilateral, les puse tildar todas las cosas, todas las opciones, porque ahora vamos a ver la salida, ¿no? Tildamos todas las opciones y fíjense, esto es importante, esto. Usar la corrección de Satterwhite si las varianzas no son homogéneas para un nivel de significación del 10%. El test de Student pedía que las varianzas fueran homogéneas. Si las varianzas no son homogéneas, todavía se puede hacer. Pero ¿qué hace el procedimiento? Hace una corrección de los grados de libertad. Entonces, el estadístico lo va a calcular distinto. No va a usar un SP cuadrado. No va a usar un SP cuadrado, porque no puede sacar factor común esta varianza. ¿Qué va a hacer? Va a ser S1 cuadrado sobre N1 más S2 cuadrado sobre N2. Va a estimar cada varianza por separado. Por eso el estadístico de prueba no va a dar igual si decide que las varianzas no son homogéneas. Entonces, y va a ser una corrección de los grados de libertad que en general van a dar menores que N1 más N2 menos 2. En general, no necesariamente. A veces dan iguales por aproximación. Pero lo importante es que el estadístico va a dar distinto. Entonces, fíjense, por eso es importante que ustedes cuando lo hagan Infostat, acá va a aparecer un 5%, con la flechita se lo suben hasta el 10%. Porque 5% es un nivel de significación muy bajo para hacer un test de comparación de varianzas. Fíjense que va a ser la corrección de varianzas si decide que no son homogéneas. Acá aparecería un 5. Cuando ustedes le suban acá el 10, aparece acá el 10, lo que ustedes le pongan. Si quieren 20, le ponen 20% para estar más seguros todavía. ¿Está bien? Eso es importante que se corrija. Entonces vamos a mirar. Bueno, acá les puse todo. Observar que aumentamos a 10% el nivel de significación para considerar las varianzas heterogéneas y aplicar la corrección de Satterwhite. Si el p-valor para el test de homogeneidad de varianza, que es lo que aparece así en el test de Student, hubiera dado menor que 0,10, se habría efectuado la corrección. Y posiblemente se hubiera pagado el precio de que se hubieran disminuido los grados de libertad. En este caso se mantienen en 18, 10 más 10 menos 2, porque acá las varianzas son homogéneas, ahora vamos a ver la salida. Ya lo vimos, es un p-valor enorme. ¿Por qué se aumenta la significación a 0,10? Para disminuir el error de tipo 2 que se comete al aceptar la hipótesis nula. Todo lo que dijimos antes lo tienen resumido acá. Y vamos a ver la salida. Ahora hacemos la prueba T para muestras independientes. Una vez que tildamos todo esto y le damos a aceptar, nos da esta salida. La identificación de los dos grupos. El N, las medias que ya las vimos, las varianzas que ya las vimos. Acá tiene, ahora vamos a tratar estos tres renglones. Miren acá. P de homogeneidad de varianzas. 0,6757. Es esta. ¿Dónde tenía la salida? Acá. Voy acá. 0,6757. Bueno, me fui demasiado. Acá. 0,6757. Este mismo p-valor de la prueba F es el que aparece por defecto en la salida del test de Student para muestras independientes, en este renglón que se llama P de homogeneidad de varianzas. O sea que no tienen que ir a hacer específicamente el test de Fisher, sino que el resultado que les interesa les da acá. P de homogeneidad de varianzas. Ahora fíjense, dio 0,67. Si ustedes acá lo corrigieron al 10%, el programa miró y dijo, tu p-valor es 0,67 más grande que este. Entonces, lo puedo rechazar la hipótesis de homogeneidad de varianzas. ¿Está bien? Como no puedo rechazar, este estadístico T se calculó usando el SP cuadrado. Promedió estas varianzas con ese 7, y pico. Menos 2,1957. Era lo que nos había dado mano, ¿no? Menos 2,1957. O sea que usó un SP cuadrado. ¿Sí?
Bien. Acá, fíjense, grados de libertad 18, 10 más 10, 20, menos 2, 18. No corrigió nada, pues no necesitó corregir porque este valor era grande. No detectó como heterogénea las varianzas, así que lo hizo directamente el test de Student clásico. ¿Y qué p-valor dio? 0,0415. ¿Qué nos había dado a nosotros? Nos había dado p menor que 0,05. 2,19 estaba cerquita de este, ¿no? Era un poquito más grande que el 2,101, por eso el p-valor nos dio cerca de 0,05. Esperen que alguien quiere decir algo. Me perdí un poco. No. Espera. Siempre hay que hacerlo si usamos Infostat. Subirle al 10%, sí. La corrección la hace solo. Es una fórmula, es medio choclo la fórmula del cálculo de los grados de libertad. Y el estadístico va a dar distinto. Siempre, ella dice, me perdí un poco, siempre hay que hacerlo si usamos Infostat. Corregir del 5 al 10%, sí, lo hacen siempre. Si se animan al 10%, si se animan al 20%, si no, déjenlo en 0,10 que es suficiente, en 10%. Pero no le dejen el 5%, porque es medio peligroso. Mínimamente al 10%. Entonces, ¿qué dato tenemos acá? 0,0415. ¿Se rechaza la hipótesis nula? Sí, porque este es menor que 0,05. Para el test de Student, el nivel de significación es el 5%, porque queremos rechazar la igualdad de medias. Entonces, rechazamos la hipótesis nula, mu1 distinto de mu2. O sea, se obtiene un aumento medio de longitud que difiere significativamente entre ambas hormonas. Esa es la conclusión. Y ahora quiero que miremos estos 3 renglones de acá. Si tildaron todo esto, van a ver que dice diferencia y van a ver que dice intervalo de confianza, que son estas 3 cosas de acá. Diferencia de medias e intervalos de confianza. Límite inferior y superior. Les hago una pregunta. ¿Para quién se les ocurre que está construido este intervalo de confianza? ¿Para qué parámetro? Miren los signos del intervalo. -5 y -0 algo. Para PM, para el estadístico. Para el estadístico que sacamos antes. No, es para un parámetro, ¿no? Los intervalos de confianza son para un parámetro. ¿Para qué parámetro se les ocurre? Nos dio una diferencia de medias acá. Y estamos haciendo un test para diferencia de medias. O sea que el estadístico, el intervalo de confianza es ¿para qué parámetro? Para el parámetro mu1 menos mu2. ¿Sí? Fíjense, el estimador puntual de mu1 menos mu2 es esta diferencia de medias, 11 menos 14, es este menos 2,6. Les voy a mostrar algo, voy a ir a una calculadora. ¿Es una distribución simétrica? Sí, porque es una distribución de Student. El estimador puntual de la diferencia de medias es menos 2,6, 11 menos 14. Y los extremos del intervalo son -5 y -0 algo, son los dos negativos. ¿Qué implica? Si son los dos negativos, no incluyen el 0. El 0 de la hipótesis nula, mu1 menos mu2, es este, ¿no? Era mu1 menos mu2 igual a 0 contradistinto de 0. No incluye al parámetro de la hipótesis nula, entonces se rechaza la hipótesis nula. Con el intervalo de confianza rechazamos que mu1 menos mu2 valga 0, porque el intervalo no incluye al 0. Y miren, voy a hacer el promedio entre el mínimo y el máximo de los... ¿Cuánto les parece que si yo hago el promedio entre este -5 y este -0, cuánto les parece que va a dar? Díganme antes de que lo haga. 5, ¿cómo? Esperen, quiero ver una cosa. Menos 2, algo. Sí, menos 2, ¿cuánto? Menos 2,60. Muy bien. Porque es el punto medio del intervalo, menos 5,0878, menos 0,1122, ¿qué hice? Sí, está bien, me falta, dividido 2, menos 2,6. ¿Bien? El promedio entre el límite inferior y el límite superior me dio el punto medio del intervalo, que es menos 2,6, porque este intervalo es menos 2,6 menos el valor de tabla de la T para el 5% de la suma de las dos colas,
por la raíz cuadrada del SP cuadrado por 1 sobre 1 más 1 sobre N2, porque es el error estándar, y el límite superior sumándole el valor de tabla de la T multiplicado por el error estándar. ¿Ok? Entonces, es el punto medio del intervalo de confianza para el parámetro mu1 menos mu2. Y una consideración que quiero que vean, fíjense, vamos a ver los otros. Yo acá obtuve un valor menor que 0,05 y este era un intervalo de confianza del 95%. Y acá no, el 0 no pertenecía al intervalo. O sea que rechacé la hipótesis. Si acá el 0 no está en el intervalo, es seguro, sí o sí, que este p-valor va a ser menor que 0,05. ¿Se acuerdan que la relación entre intervalo y t era estrecha? Bueno, si yo decido algo con intervalo, voy a decir lo mismo con el test. Si este intervalo de confianza para el 95%, para diferencias de medias, hubiera incluido el 0, este p-valor seguro hubiera dado mayor que 0,05. ¿Está bien? Este resultado y este resultado van a ser total y absolutamente equivalentes. ¿Sí? Tiene que dar en la misma conclusión con el intervalo de confianza y con el test de hipótesis. Acá les puse lo mismo, pero para otros test de cola izquierda y de cola derecha. Si tiene un test de student donde la alternativa va a ser mu1 menos mu2 mayor que 0, van a tener un test de cola derecha. Con la zona de rechazo T, tal que T sea mayor o igual que T alfa ahora todo el 5% está a la derecha, alfa N1 más N2 menos 2. Si tiene un test para diferencia de medias de student, pero de cola izquierda, mu1 menos mu2 menor que 0, el valor crítico va a ser, o sea, la zona de rechazo, los T menores o iguales que menos T alfa N1 más N2 menos 2. Y el que acabamos de hacer ahora, valor absoluto de T mayor o igual que T alfa sobre 2 N1 más N2 menos 2. ¿Está bien? Son iguales que los de una cola, pero, perdón, iguales que los de una muestra, pero lo que cambian son los grados de libertad, porque acá como vienen de dos muestras son N1 más N2 menos 2. ¿De acuerdo? Puede poner a prueba la normalidad de las variables por medio de QQ-plot. Acuérdense que uno de los supuestos era la normalidad de las variables, normalidad de independencia, homogeneidad de varianzas. Si yo hago un QQ-plot para hormona A y para hormona B, espero que los puntos estén alrededor de la recta y igual a X. ¿Cómo lo hago? Voy a gráficos, QQ-plot. En las variables pongo aumento de longitud, pero el QQ-plot no tiene variable de clasificación. Entonces, en las particiones le van a poner la hormona. Y les va a dar dos gráficos distintos, uno para la hormona A y otro para la hormona B. ¿Cómo pueden también ver la normalidad? Con el test de Shapiro-Wilks, que lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Van a test de Shapiro-Wilks, estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad, Shapiro-Wilks modificado. En las variables pasan la variable aumento de longitud, pero como no tienen clasificación para el Shapiro, también lo van a poner en particiones la hormona. Y entonces van a tener dos p-valores distintos, uno para cada hormona. La hipótesis nula es que la variable sea una distribución normal. Cuanto más cerca de la recta igual a X, más normal. Y fíjense que los p-valores para T Shapiro-Wilks, para A y para B, dieron grandes, 0,67 y 0,57. ¿Está bien? O sea, este p-valor dio mayor que 0,10, mayor que 0,20, mayor que 0,50. O sea que aunque hubieran fijado un nivel de significación muy alto, tampoco hubieran rechazado la hipótesis de que la variable sea una distribución normal. O sea que las variables sea una distribución razonablemente normal, que lo vemos también en el QQ-plot. ¿Está? Bien. Antes de hacer todo esto, les hubiera convenido hacer este gráfico. Siempre conviene hacer antes los gráficos exploratorios. Lo dejamos al final, nada, porque sí, porque me olvidé. Pero siempre conviene hacer el gráfico exploratorio. El de densidad de puntos es el mejor, ¿se acuerdan? Para ver pocos puntos de una variable continua y lo clasifican por estas dos. Entonces van a gráficos. Gráfico de densidad de puntos. En variable a graficar, aumento de longitud. En variable de clasificación, la variable categórica hormona. Y les da esto. Acuérdense que había los puntos en la misma línea, era porque eran iguales. Tiene acá tres longitudes iguales. Y lo que podemos ver acá es,
alguna tendencia de alguno de los dos grupos a tener mayores valores que el otro, la hormona B nos había de una media mayor, y también podemos ver acá la homogeneidad de las varianzas. ¿Por qué? Porque la variabilidad de estos datos se refleja más o menos, bueno, en el rango y en qué tan dispersos están los datos alrededor de la media, y acá lo mismo. Y las varianzas las vemos bastante homogéneas. De hecho, el estadístico F de la prueba de Fisher para 2 muestras nos dio un p-valor bien grande, ¿no? Porque las varianzas estas son bastante homogéneas. Eso conviene hacerlo primero. Acá tienen una demostración importante. Es la siguiente, las tienen las diapositivas 68 a 70. Esta es importante porque la vamos a ver bastante. La vamos a ver acá, la vamos a ver de nuevo en el análisis de varianza y de nuevo la vamos a recordar en la regresión. En algunas salidas las vamos a ver. Fíjense. Ustedes se acuerdan la T, ¿no? La T de student con n grados de libertad se definía como en el numerador una z y en el denominador la raíz cuadrada de una g cuadrado dividido sus grados de libertad. Esta era la definición de T, que la dimos en una diapositiva antes. Lo que vamos a ver acá ahora como propiedad es una propiedad interesante. Esto es para la definición de la T. Lo que vamos a ver es que si a una T la elevan al cuadrado, el cuadrado de una T es una Fisher. En el numerador un grado de libertad y en el denominador los mismos de la g cuadrado del denominador. Entonces fíjense, a esta T que se define así, la elevó al cuadrado. La potencia es distributiva respecto del cociente, entonces en el numerador voy a tener una z cuadrado. En el denominador, como esto es positivo, no importa el módulo, va a ser positivo. La raíz cuadrada de esto al cuadrado va a ser lo que está dentro de la raíz. Entonces tengo en el numerador una z cuadrado, en el denominador una g cuadrado n sobre sus grados de libertad. Pero si ustedes se acuerdan, la g cuadrado se definía como la suma de normales 0,1 independientes elevadas al cuadrado. Los grados de libertad eran tantos como sumandos tenían, como z sumadas al cuadrado. Pero acá tienen una sola, entonces esto es una g cuadrado con un grado de libertad. ¿Por qué le pusimos el 1 dividiendo? No es necesario que esté, pero lo pusimos para ver que esta g cuadrado está dividida por sus grados de libertad. Y la del denominador también está dividida por sus grados de libertad. Entonces esto es una Fisher 1n. Y siempre va a ser una Fisher 1 en el numerador, porque la t siempre va a tener una sola z en el numerador, que cuando le ven al cuadrado siempre va a ser una g cuadrado con un grado de libertad. Entonces una t al cuadrado es una Fisher con un grado de libertad en el numerador y los de la n en el denominador, los de la t en el denominador. ¿Por qué? Porque la t tomó sus grados de libertad de la g cuadrado del denominador, y es la que le da los grados de libertad de la Fisher. ¿Está bien? Ahí está la demostración. Bueno, vamos a verificar también en los capítulos que siguen. Y así como la distribución t al cuadrado es una distribución f, esto también sirve para los valores de tabla correspondientes. No lo vamos a probar, no me acuerdo si en el PDF está probado, pero por lo menos lo vamos a verificar. Lo vamos a verificar así. Una T con alfa en la suma de las dos colas, o sea, alfa sobre 2 en cada cola, y n grados de libertad, si le elevamos al cuadrado, da una F con el alfa toda en una sola cola y los grados de libertad 1n. Vamos a verificarlo con un valor. Acá el alfa lo voy a tomar en 5%, repartido entre dos colas. El n lo voy a tomar en 10. Reemplazo, elevado al cuadrado. Por la propiedad va a ser una f con el mismo alfa, 5%, todo en una cola, 1 en el numerador y los mismos de la t en el denominador. ¿Está bien? Copiando esta propiedad para un caso particular. Ahora lo vamos a ver en el infostat. En el infostat tenemos, supongamos, este número es el T005 sobre 2, 10 grados de libertad, es el 2,228. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Una T de student con 10 grados de libertad. El valor que deja 5% en la suma de las dos colas deja 0,025 en la cola derecha. ¿Está bien? En cada cola 0,025. Entonces, si pongo la T con 10 grados de libertad, 0,025 acá y le pongo calcular, el valor de tabla que me da es el 2,228. Este lo elevo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado me da 4,964 en la calculadora, en un Excel o donde sea. 4,964. Este tiene que ser el valor de una F
¿Qué deja? 5% de la cola derecha, 1,10. Entonces voy acá, F, 1,10. 5% de la cola derecha, ¿no? Porque acá dice 0,05. Pongo 0,05 y pongo calcular. El valor de X que me da es 4,964. ¿Ok? O sea, esto es simplemente verificar. Con la tabla impresa hacen lo mismo. Buscan la T y van a la F, solo que la van a tener en la primera columna siempre, porque tiene un grado de libertad en el numerador. ¿De acuerdo? Bueno. Este ejemplo completo, dice ahí, son menos 20. No sé si lo vamos a llegar a hacer, pero les puse todas las salidas por si no llegamos a hacerlo. El problema que dice ahí es este. Se midió la excreción urinaria de 5-hidroxiindolacético miligramos por 24 horas en pacientes con cardiopatía carcinoide, que son estos, y en un grupo control sin esa cardiopatía. Y se obtuvieron estos datos. Decidir si la excreción urinaria de 5-hidroxiindolacético media es mayor en los pacientes con cardiopatía carcinoide. Esta. Entonces tenemos dos variables. X1, excreción urinaria de 5-hidroxiindolacético en pacientes con cardiopatía. X2, excreción urinaria de 5-hidroxiindolacético en pacientes sin cardiopatía. Entonces lo vamos a resolver completo. Acá yo me olvidé, me confundí en una cosa en la salida, creo que lo hice a 2 colas, y acá era a 1 cola, porque decía si es mayor, pero no importa, el p-valor lo dividimos entre 2 y listo, ahora lo van a ver. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Esta es la base de datos. Van a hacer primero, esperen, a ver qué dice primero, si lo hacemos todos juntos. Primero, un diagrama de densidad de puntos. Como dijimos recién, la variable y la de clasificación, la cardiopatía. Ya de movida vemos que acá tenemos más dispersión que acá. Y si ustedes se fijaban en los datos, ven que de 63 pasamos a 700 y pico, o sea que ya vemos que los datos son medio extraños, ¿no? Bueno, en los con cardiopatía vemos una varianza más grande, una dispersión mayor. De hecho, cuando hacemos la prueba para igualdad de varianzas, como lo hicimos antes, la variable 5-hidroxi con cardiopatía, sin cardiopatía, acá tienen las varianzas, 71.000 contra 232.000, el F dio 3,25, el p-valor dio 0,06. O sea que, con un p-valor de 0,06, como nosotros le agrandábamos ese nivel de significación, este es menor que el 10%, entonces es una varianza que no son homogéneas, una varianza que no es homogénea. Si ustedes hacen el Shapiro-Wills de acá para estas dos, van a ver que los p-valores son pequeños para con y sin cardiopatía. Entonces, tampoco tienen distribución normal estas dos, tienen una cola muy larga, ¿ven? Si uno piensa, si lo mira así acostadito, uno ve datos agrupados acá y una asimetría hacia la derecha. Entonces acá no hay normalidad tampoco. No hay normalidad, no hay homogeneidad de varianzas. Si uno mira acá, las medidas de resumen, ven que les pedimos los tamaños de muestra, las medias, los desvíos y las varianzas. Ustedes ven que este que tiene mayor media tiene mayor desvío que este tiene más grande media que este, tiene mayor desvío y tiene mayor varianza. Entonces, las varianzas no son homogéneas y hay una tendencia que se ve acá y que se suele a veces ver que cuando aumenta la media, aumenta la dispersión de los datos. Entonces, una prueba que se puede hacer es transformar la variable. Si al aumentar la media aumenta la varianza, se suele hacer una transformación raíz cuadrada, directamente proporcional. Y si al aumentar la media aumenta directamente proporcional al desvío, se suele hacer una transformación logaritmo. Acá con dos grupos no podemos ver directamente proporcional cuál de las dos es, porque para todos tenemos solo 2 puntos. Entonces lo que se suele probar habitualmente es tomar logaritmos a todos los datos de la base de datos. Y esto es lo que tienen hecho acá. Acá tienen la base de datos, la misma que la diapositiva anterior, y acá tienen tomado logaritmos. Acuérdense que para hacer transformación, uno va, pinta acá. Ven, ya que tengo la base de datos abierta, por lo menos les voy a mostrar dónde van a ir. Esta es la base de datos. Para hacer logaritmo, yo voy a ir a datos, transformar. Esperen.
Quiero ver si... Ah, no, está bien. No necesito tenerla pintada de antemano porque acá tengo todas las... La que voy a transformar es el 5-hidroxi. Pongo variable a transformar. Doy a aceptar. Y acá tengo logaritmo en base 10. Aceptar. Y acá tengo los logaritmos. ¿Qué precaución tengo que tener si hago transformación logarítmica? Que no tengo que tener ningún cero ni ningún negativo, porque si no va a ser un dato perdido porque no lo puede calcular. Si tuviera algún cero o algún negativo, hago el logaritmo, pero tendría que hacer a todos sumarle primero un valor tal de asegurarme de que todos den mayores que 1, no importa, el logaritmo va a ser 0, pero todos tendrían que ser mayores estrictos que 0, los valores de la base de datos. Si tengo algún cero o negativo, tengo que sumarles a todos una constante para asegurarme de no tener ningún cero ni ningún negativo. Bien, ¿qué tenemos acá? El mismo gráfico de densidad de puntos, pero ahora los logaritmos. Fíjense cómo se arregló esto. Ahora tengo las dispersiones mucho más homogéneas y los datos ya no tienen esa cola en la distribución. Vamos a ver lo que da. Cuando le hago la prueba para igualdad de varianzas, ahora me da un p-valor de 0,57. Pasó de 0,06 a 0,57. Recontra homogéneas. Y miren la normalidad. Lo que era una p-valor muy pequeño para Shapiro, ahora dio p-valores muy grandes. Porque ahora estas sí tienen distribución normal. Entonces, con la transformación por logaritmos, arreglé las dos cosas. Arreglé la normalidad y arreglé la homogeneidad de varianzas. Entonces, ¿ahora qué se hace? Bueno, ahora puedo hacer el test T de nuevo. Ahora lo puedo hacer porque ahora sé que se cumplen los supuestos. Entonces, pero la precaución es que hay que hacerlo con el logaritmo. Acá tenemos las dos salidas, la variable original y con el logaritmo. Fíjense, acá tenía un p-valor de 0,06. Como le aumenté el alfa al 10%, detectó que estas varianzas no eran homogéneas. Entonces, fíjense los grados de libertad. 13 más 12, 25, menos 2, 23. Acá los bajó a 20 porque es una corrección. Y acá no me da significativo la diferencia entre medias, me da 0,09. Y fíjense, el estadístico T me dio 2. Y fíjense acá, vamos a ir viendo las diferencias. Cuando lo hago con los logaritmos, esta estadística descriptiva, bueno, 13 y 2 es lo mismo. Esta es la media de los logaritmos y esta es la varianza de los logaritmos. Fíjense acá. P de homogénea de varianza 0,57. Aunque yo lo haya aumentado a 0,10, ahora son homogéneas. Y fíjense que el estadístico T me da distinto. ¿Por qué me da distinto? Porque acá, como detectó que las varianzas son homogéneas, calculó el SP cuadrado y... Esperen. Se me cortó esto, amigo. Calculó el SP cuadrado y lo metió adentro de la raíz. ¿Se acuerdan? Raíz cuadrada de SP cuadrado por 1 sobre n más 1 sobre n2. El estadístico te dio distinto que acá. ¿Acá qué hizo? Acá en el denominador hizo raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 cuadrado sobre n2. ¿Está bien? Les podría subir después esto con la fórmula hecha. Entonces se los voy a volver a subir con la fórmula agregada. Después les aviso. Entonces, acá no calculo el SP cuadrado, porque este p-valor para homogénea de varianzas dio menor que 0,10. Y entonces el estadístico T lo calculó reemplazando poniendo el estimador de cada varianza. Acá las detectó como homogéneas y acá usó el SP cuadrado. Y los grados de libertad sí son N1 más N2 menos 2. Fíjense, se arregló todo y además ahora el p-valor me da significativo. Acá no lo detectaba porque no se cumplían los supuestos. Ahora el p-valor me dio significativo. O sea que ahora, con 5% de nivel de significación, este p-valor es menor. Y acá está el error que les dije. Acá dice prueba bilateral. Quiere decir que este p-valor todavía hay que dividirlo por 2 para la prueba unilateral. Entonces, con un p-valor de 2 y pico, se rechaza la hipótesis de que las medias son iguales. Entonces, los pacientes con cardiopatía tienen mayor valor de 5-hidroxiindolacético que los pacientes sin cardiopatía. En el logaritmo, pero también en la variable original. Pero hacemos con logaritmo porque acá sí se cumplen los supuestos. ¿Está bien? Bueno, pasa ahora si las muestras son apareadas. Ahora voy en la diapositiva 1, teníamos esta disposición. Muestras apareadas eran dos gajos de la misma planta.
Entonces ahora tenemos, la definición de las variables es la misma, pero ahora x1 y x2 no son independientes. Pero sí sabemos que la esperanza de x1 es mu1 y la esperanza de x2 es mu2. Fíjense, cosa importante, que acá a la x1 y x2 no le pedimos ninguna distribución. No se le pide normal, no me importa qué distribución tiene, puede ser horrible, porque no las voy a usar individualmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? No puedo hacer el mismo procedimiento. Porque cuando eran independientes, nosotros calculamos la varianza como la varianza de la diferencia era la suma de las varianzas, pero eran independientes. Acá no podemos hacer nada con las varianzas originales. Pero piensen en una cosa. Vuelvo acá, a la diapositiva esta. La hormona B vimos que era mejor. Fíjense que si yo hago, acá crece 15 centímetros más que esta. En este gajo crece 1 centímetro más que esta. Acá 3 centímetros más. Acá 5 centímetros más. Acá 8 centímetros más. 1 más, 2 más, 1 más. Acá 1 menos. Pero en general siempre crece más con B que con A. Entonces, ¿qué puedo hacer para evaluar ese mejor crecimiento con una hormona que con la otra? ¿Qué implica decir tantos centímetros más? La diferencia. Muy bien, Agustina, la diferencia. Si yo digo tantos centímetros más es porque mentalmente estoy haciendo una diferencia. Y exactamente eso es lo que vamos a hacer. La hipótesis es la misma. Voy a comparar mu1 contra mu2 y mu1 distinto de mu2. Como son medias las estimadores de los parámetros, voy a pasar restando. Pero, como no hay independencia, tengo que definir una variable nueva que es la diferencia. O x1 menos x2 o x2 menos x1. Si hago x1 menos x2 como viene, voy a tener las mayores diferencias negativas, ¿no? Porque acá voy a tener con x1 menos x2, menos 5, menos 1, menos 3, menos 5, etcétera, ¿no? No importa. Si les gustan los positivos, en vez de definir x1 menos x2, definen que x2 menos x1 y hacen todo al revés, que va a dar del otro lado nada más. Entonces defino una variable nueva que se llama d, x1 menos x2. Fíjense que a x1 y x2 no le pedimos nada, pero a d sí le vamos a pedir. Le vamos a pedir distribución normal. Hasta tanto veamos esto. La esperanza de la d va a ser la esperanza de x1 menos x2, o sea, la diferencia de las esperanzas, por las propiedades de la esperanza. O sea que la esperanza de la variable diferencia va a ser mu1 menos mu2. Y esa la puedo pensar como una mu sub d, como una media de todas las diferencias. ¿Cómo se podría calcular esa mu sub d? Si yo a todos los infinitos pares de gajos los hiciera crecer hormona A y hormona B y pudiera hacer las infinitas diferencias, esas infinitas diferencias calcularles el promedio, ese promedio sería mu sub d, que ahora vamos a ver con quién lo voy a estimar. Bien. Ninguna distribución para las X, pero sí a la D. La variable diferencia le pido distribución normal, con una esperanza mu sub D y un desvío propio sigma sub D, que no tiene ninguna relación con los desvíos de las variables originales, ni tiene por qué tenerlo. Es un desvío propio de las diferencias. Entonces, estas diferencias las puedo poner como mu1 menos mu2 en mu sub D en términos de mu sub D. Entonces voy a tener como hipótesis nula mu D igual a 0, contra alternativa mu D distinto de 0. Estas tres rayitas supongo que saben que es equivalente, ¿no? Este es equivalente a decir esto es equivalente a decir esto. ¿Está? Entonces puedo ponerlo en términos de una mu sub D. Y ahora les pregunto, ¿con quién voy a estimar a esta mu sub D? Si mu sub D sería la media de todos los promedios de crecimiento, todos los crecimientos promediados de toda la población, el estimador de esa mu sub D, como no tengo toda la población, tengo una muestra de 10 pares, ¿con quién la voy a estimar? Con la media de la muestra de tamaño 10. Entonces, ¿con quién estimamos mu1 menos mu2 mu D? Con D barra, con la media de esta muestra de diferencias. O sea, D barra es x barra 1 menos x barra 2. ¿Y ahora en qué tengo que pensar? ¿En qué distribución tiene ese estadístico? Bueno, si D es normal mu D sigma D, ¿qué distribución tendrá D barra?
Normal. Muy bien. ¿Con qué parámetros? Mu de barra, sigma de barra. No, acá no necesitan las barras. Ya está implícito que es la media de toda la población de diferencias. La media es la misma mu sub d. ¿Y el desvío de la media cómo es respecto al desvío de la variable original? Dividido a raíz de n. Exactamente. Sigma d sobre la raíz de n. ¿Y quién es n? Ahora n eso es la cantidad de pares. Porque ahora cada par me dio una diferencia. Y yo tengo 10 diferencias en mi muestra. Entonces los grados de libertad, o sea, digamos, no los grados de libertad, me metí con grados de libertad, no. La varianza de esa diferencia va a ser la varianza de la variable sobre el tamaño de la muestra. O sea, esta va a ser sigma d sobre la raíz de n. ¿Y con quién la voy a estimar? A esta sigma d sobre la raíz de n, con ese d sobre la raíz de n. ¿Está bien? A esta mu sub d la estimo con la media de mis 10 diferencias. Y a este sigma d lo estimo con el desvío de la muestra de esas 10 diferencias. O sea que voy a tener sd sobre la raíz de n, sobre la raíz de 10. Bueno, sigma d no se conoce, ¿con qué estadístico lo estimo? Con el s sub d. Entonces, ahora voy a tener en el numerador d barra, la variable que es estimadora de este mu. ¿Quién es mu sub d? Era d barra, acá, d barra. En el denominador voy a tener la desviación estándar. Yo acá tengo que restarle el mu bajo la hipótesis nula, el valor bajo la hipótesis nula. A esta d barra tendría que restarle mu sub d y dividirlo por este error estándar. Pero mu sub d en la hipótesis nula vale 0, por eso acá le resto un 0. Y en el denominador, que tendría que ser sigma d sobre la raíz de n, voy a tener s sub d sobre la raíz de n, el estimador de esta desviación estándar. Y como yo no tengo sigma, pero tengo s, esto en vez de ser una normal 0,1, va a ser una t. ¿Quién le daba los grados de libertad a la t? El estimador de la varianza. Y para calcular este s sub d, yo voy a dividir por n-1, ¿no? Cuando yo haga s sub d cuadrado, esperen, creo que tengo la fórmula acá. Esperen, perdónenme, acá. En la diapositiva que sigue, tiene la forma que se calcula el s sub d cuadrado. Va a ser la suma de todas las d sub i menos la suma de las d sub i elevado al cuadrado sobre n. Y esto se divide por n-1. O sea que esta t va a ser n-1 grados de libertad, porque se los da este s sub d, los grados de libertad a la t. ¿Qué zona de rechazo voy a tener? Si es un test de 2 colas, mu sub d distinto de 0, va a ser todos los posibles valores de t, tal que en valor absoluto sea mayor que el valor de tabla de la t que me deje alfa en las 2 colas. O sea, alfa sobre 2 en cada cola con n-1 grados de libertad. ¿Está bien? Esta zona de rechazo nosotros ya la escribimos exactamente igual en otro test. ¿En cuál era? En el test de Student para una media. ¿Se acuerdan? Pues en definitiva estamos haciendo un test para una media acá. Solo que la variable viene de una diferencia de 2 variables originales. Pero no tenemos nada más ni nada menos que una muestra sola de 10 datos, 10 diferencias. Miren lo siguiente. Vamos a hacer acá algunos cálculos más. Acá teníamos la base de datos. Acá tenemos todas las diferencias que estuvimos calculando mentalmente en la base. Acá tenemos medidas de resumen para la hormona A, la hormona B y las diferencias. Todas son N10, obviamente. Las diferencias también son 10 diferencias. Las medias ya las conocíamos, ¿no? Porque ya las habíamos calculado para cuando eran independientes, 11 y 14. La media de las diferencias es menos 2, porque es el promedio de estas diferencias ya hechas, ¿no? Entonces ustedes lo que quiero que se fijen es, si ustedes promedian estas diferencias, da menos 2,6. Y si restan estas medias, también da menos 2,6. Porque la diferencia de las medias es la media de las diferencias, por las propiedades de lo que es el promedio. Pero miren los desvíos. El desvío de A era 2,45, el desvío de B es 2,8, este porque es la raíz de 6, que ya la habíamos visto, este pues la raíz de 8 y pico, que ya la habíamos visto, pero fíjense que la diferencia de los desvíos no es lo mismo que el desvío de las diferencias.
Y la diferencia de las varianzas no es lo mismo que la varianza de las diferencias. Por eso, cuando ustedes tienen que hacer esto, hay que, si lo hicieran con la calculadora, lo que tienen que hacer es, calculan las diferencias y meten estas diferencias en la calculadora. O sea, ¿cómo lo hacen si lo hacen a mano? Hacen la calculadora en estadística, con la memoria borrada, 10 menos 15 igual, y ahí le dan m+. 10 menos 11 igual, m+. 13 menos 16 igual, m+. Fíjense que todos están entrando con sus valores negativos. Cuando entraron los 10 datos, le piden la media, y la media les va a dar menos 2,6. Le piden el desvío, el x sigma n-1, y les da 2,675. ¿Está bien? Si lo hacen con la calculadora, calculan primero las diferencias, y en la parte estadística le meten las diferencias. Acá, nada, acá está lo que dijimos recién. 11,7 menos 14,3 da menos 2,6, o sea que x barra 1 menos x barra 2 es de barra, pero no pasa lo mismo con los desvíos ni con las varianzas. Esto es cómo calculan esa variable diferencia en el Infostat. Van a datos, fórmula. Entonces, una vez están en la base de datos acá, todavía esto no está calculado, van a datos, fórmula. Entonces, acuérdense que para una fórmula tienen que poner, dar el nombre y la variable, diff igual. Clic en hormona A, aparece acá. Menos de acá o menos del teclado. Clic en hormona B, aparece acá, le dan calcular. Cuando le dan calcular, aparecen estas diferencias. Si hacen los cálculos con la calculadora, deben introducir las diferencias, como dijimos recién, y pedirle la media y la desviación estándar. Cuando les da el SSD o X sigma n-1, lo elevan al cuadrado y obtienen el S sub D al cuadrado. Pero fíjense que tiene n-1 grados de libertad. Ok. Acá están las salidas. Cuando ustedes tienen esa base de datos que tienen... Así, esperen, les vuelvo a mostrar. En la base de datos tienen hormona A y hormona B. ¿Cómo lo hacen? Van a ir a estadísticas. ¿Se acuerdan el segundo bloquecito de pruebas que les mostré? Las primeras eran independientes. El segundo bloquecito es apareadas. Dice pruébate apareadas. Entonces van ahí. Pruébate apareadas. Clic en hormona A, la pasan acá. Clic en hormona B, la pasan acá, a B. Esta es una salida básica de la prueba T para pareadas. ¿Qué les da? Hormona A, hormona B, el N, las 10 diferencias, la media de las diferencias, la media 1, la media 2, o sea, la media de A, la media de B, el desvío de las diferencias, los límites del intervalo de confianza. ¿Para quién? El intervalo de confianza para mu sub D. Entonces, fíjense, el estadístico T dio menos 3,07. Es la media de las diferencias, menos 2,6, dividido el desvío estándar. Menos 2,6 sobre, a ver si puedo... No. Tengo que terminar la presentación porque no me aparece la barra. La barra. Voy a la calculadora. Esperen, aguántenme. Espero... No, me desapareció la calculadora. Bueno, lo voy a hacer acá, sin presentación. Les tapo lo demás para que no lo vean. Voy a hacer acá, voy a hacer esto. La media de las diferencias, menos 2,6. Me quedo de antes, menos 2,6. A eso tengo que dividirlo por la desviación estándar, o la desviación estándar de las diferencias. 2,67. Menos 0,973. Y a eso, está bien, este es el desvío nada más. A esto tengo que multiplicarlo por... esta calculadora la detesto. Por, espere, ya sé, voy a hacer paréntesis, a ver si lo puedo hacer, por la raíz de 10, perdón, la raíz de 10. 10 raíz. Sí. Con el paréntesis lo solucioné. Ven que dio menos 3,079 es este. Es este estadístico. Es esta media de diferencias
multiplicada por la raíz del n y dividida por la desviación estándar. ¿Se entendió el cálculo? Bueno, ahora, nosotros también habíamos calculado en nuestra base de datos la diferencia. Y dijimos que ese test era lo mismo que hacer un test para mu d igual a 0 contra mu d distinto de 0. Entonces, ¿qué hicimos acá? Con esa variable diferencia entramos en prueba T para una media. Entonces, la muestra que queremos evaluar es la muestra de diferencias, es la variable diferencia. Entonces, acá la diferencia es que pusimos en prueba T para una media las diferencias. Entonces, en un lugar les va a decir valor de la media bajo la hipótesis nula. Si no le ponen nada, automáticamente lo toma como 0. Y acuérdense que nosotros teníamos mu sub d igual a 0 contra mu sub d distinto de 0. Entonces, la salida esta de la prueba T para una media con mu d igual a 0 contra distinto de 0 es esta. N10 porque son 10 diferencias. Fíjense que la media dio lo mismo, o sea, con esto da esto. La media dio igual, menos 2,6. El desvío dio lo mismo, 2,67. Los extremos del intervalo de confianza lo mismo, menos 4,51, menos 0,69. El estadístico T dio el mismo y el p-valor dio exactamente el mismo. O sea, si ustedes entran por prueba T apareadas, pasan la hormona A y la hormona D. Si lo van a hacer para una media, tienen que pasar con la diferencia. Fíjense lo siguiente, el p-valor dio 0,01, mucho menor que el 5%. Fíjense los extremos del intervalo de confianza, en cualquiera de las dos. Menos 4,51, menos 0,69. Es el intervalo de confianza para mu sub d. El intervalo de confianza no incluye el 0. Este p-valor sí o sí tiene que dar menor que el 5%, porque este es un intervalo del 95%. ¿Se entendió? Conclusión es la misma con el intervalo de confianza y con el test de hipótesis. ¿Cuál es la conclusión con un p-valor tan pequeño? Las hormonas difieren significativamente en su crecimiento medio, con un p-valor 0,0133. Es un p-valor para la prueba bilateral. Porque cuando lo planteamos nosotros no sabíamos cuál de las hormonas iba a ser mejor, por eso hacemos un test de 2 colas. La hormona B, sin embargo, una vez que decidimos que difieren, vemos que con la hormona B se logra un crecimiento medio mayor, ¿no? Por lo que vimos antes. Y estas son las 3 posibilidades para el test T para muestras apareadas. Si tenemos un test de cola derecha, mu sub D mayor que 0, un área en la cola derecha. Valor del estadístico T mayor o igual que T alfa n-1. Si es un test de cola izquierda, mu D menor que 0, lo mismo, T menor que menos T alfa n-1. Este punto y este punto tienen el mismo valor absoluto si el área es la misma. Y si es un test de 2 colas, mu sub d distinto de 0, el alfa está repartido la mitad en cada cola. Ven que la probabilidad del evento es 5%, pero repartido mitad en cada cola. O sea que la zona de rechazo es valor absoluto del estadístico mayor o igual que T alfa sobre 2n-1. Si ustedes van al test T para una media que hicimos, van a ver que la zona de rechazo se expresa exactamente igual que el test para una media. Porque nuestra media ahora es mu sub d. O sea, provino de hacer una diferencia, pero básicamente tenemos una muestra de tamaño 10. Ya lo vimos que los dos test coincidían. Bueno, esto se terminó acá la presentación. Nos pasamos 4 minutos. ¿Quedó alguien o se fueron todos? No, todavía se aguantaron los 4 minutos extra. Bueno, ¿quieren hacer alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? Profe, a mí me quedó una duda sobre la homogeneidad de varianzas. Sí, decime, Agustina. Cuando lo hago a mano, si yo veo que las varianzas son heterogéneas, ¿no? Se me da que son heterogéneas. ¿Sigo haciendo el estadístico todo normal como si fuesen homogéneas? Porque yo ya tuve la clase de taller y veníamos haciendo todo igual, no hicimos ningún cambio cuando hago el ejercicio. Si las varianzas no resultan homogéneas al nivel del 10%, vos tendrías que cambiar la fórmula del test, del estadístico T, y hacerlo, no lo van a tener que hacer a mano. Tenés que hacer las dos cosas que hizo el programa. Tendrías que calcular el estadístico sin promediar los S cuadrado, usando cada uno como estimado de varianza, pero tendrías que usar la fórmula de los grados de libertad, que no te la recomiendo porque es un choclo. Espérate, si no cerré...
Ay, cerré el coso, espera. Se las muestro si quieren. Yo pregunto porque si me tocan el parcial y me toca que son No, heterogéneas, yo no. seguramente lo haría como si fuesen homogéneas porque como que No, me no te aprendí va a así. tocar, no te va a tocar hacer esto, espera. Espera que lo tengo acá. Porque me habían hecho una pregunta sobre un ejercicio, el ejercicio, capaz que, ¿vos estás con Selva, no? No, no, estoy con Hugo. Porque se presentó una duda sobre este ejercicio. El 6.3 creo que era. Creo que el 6.3, de mujeres fértiles e infértiles. Les muestro básicamente lo que estuvimos probando. Pero no lo van a tener que hacer ustedes, porque les muestro la fórmula. Ay, no la copié acá la fórmula. Nada. Hay que corregir esto. Si lo hacían, mira, les muestro rápidamente esto. Este ejercicio, si lo dejaban en 5%, el estadístico daba menos 2,9. Y si lo hacían al 10%, el estadístico daba distinto. Da distinto porque justamente, si les da distinto es porque usa el SP cuadrado o no lo usa. Acá está, les voy a mostrar, esperen, les voy a mostrar solamente para que lo vean, la fórmula, que no la van a usar, pero les muestro acá, si aparece, esperen, tarda en aparecer, les muestro cómo es la fórmula de la corrección, acá. El estadístico T se calcularía así, S1 cuadrado sobre N1 más S2 cuadrado sobre N2. ¿Se entiende? No los promedia, no usa el, esperen, voy a achicar un poquito esto. No promedia el SP cuadrado, usa así. Y los grados de libertad los calcula con esta fórmula, ¿ven? Hace una combinación de las varianzas y sus grados de libertad. Obviamente les puse esto para el posgrado, obviamente que este cálculo lo hace el programa. Y esto en general da menor igual que N1 más N2 menos 2. Cuando les da menor es como que se paga el precio. ¿Vieron que les mostré en el ejemplo del 5-hidroxiindolacético? Que los estadísticos los calculaba distintos si corregían o no, lo vimos recién. Y los grados de libertad en general dan menores. Ahí en vez de dar 23 nos daba 20, creo, porque corregía los grados de libertad. Obviamente que esto no les vamos a pedir en la vida que hagan esto. Ustedes lo van a hacer con el programa. Y con el programa van a hacer la corrección, el programa va a hacer la corrección si ustedes le ponen el nivel de significación, si se lo suben al 10%, el programa mismo les va a hacer la corrección. Así que olvídense de hacer estas cuentas. A lo sumo les preguntará, a lo sumo, ¿por qué los grados de libertad dieron menores que N1 más N2 menos 2? Bueno, simplemente porque como detectó que las varianzas no eran homogéneas, hizo la corrección de los grados de libertad y del estadístico. Nada más que eso, no lo van a tener que hacer. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. Eso, tranquila, no, si no les dimos la fórmula, obviamente jamás les pediríamos que hagan la fórmula. ¿Qué otra duda? Pablo ya llegó a la casa, ya no está más en el auto. Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, los que ya habían visto el práctico, ¿les aclaró un poco más esto? Bueno. Sí, sí. Bueno, listo entonces. Si no hay dudas, dejamos acá. Y la semana que viene empezamos ya con análisis de la varianza. Traten de estar, porque es un tema nuevo, o traten de, si no pueden estar, digamos, de ver después la grabación. Porque es un tema nuevo y es bastante importante. Listo. Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Que tengan lindo fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de. Chao. Suerte. Bueno.